Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno 28 de abril, con el siguiente orden del día. En primer lugar, la parte resolutoria. Se propone aprobación del acta, sesión ordinaria 25 de febrero. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Miquel, perdona. Bye. Quería hablar antes de la votación. Bye, Íñigo. Sí. Bueno, debo indicar que, sabiendo que en otras ocasiones se nos comenta que no se recogen los comentarios realizados fuera del uso de la palabra, queremos hacerlo constar por medio de esta explicación. Visto que en este pleno vamos a tratar de nuevo el informe medioambiental de SUNC 2, queremos que quede constancia de lo que no aparece en las actas, que es lo siguiente. En el pleno de marzo, el señor alcalde dice en un momento determinado, previo a la votación... Pero estamos en febrero, en el acta de febrero, Íñigo. Sí, pero quiero... hay una explicación de las dos juntas. Vale. Del punto 106, modificación del punto 3 del PGU, que no se ha votado a favor por parte de los grupos Portuojo Despierta y Euskal Herria Bildu para que esas personas que se dijo perderían sus viviendas situadas en la zona de Estilecu tuvieran la posibilidad de ser realojadas. En ese momento, Izaskun dejó claro que no era ese el tema que se había tratado en el punto 105, simplemente que no tenía el uso de la palabra. A su vez, ese punto lo trataremos hoy de nuevo para repetir las mejores jugadas para nuestros vecinos y vecinas y que esperamos que con mejor resultado, ya que fue rechazado por no contar con mayoría absoluta. Por tanto, con esto queremos dejar claro que en este apartado falta la aportación que realizó nuestra portavoz sobre el tema real del que se trataba y que era el informe medioambiental, que entendimos y seguimos entendiendo que beneficia a una empresa privada y que el tema de los realojos que indicó el alcalde posteriormente no nos constaba como información y no se trató en ningún momento hasta justo antes de votar la siguiente modificación. Además, no consta en el acta del pleno de febrero el aleccionamiento por la interrupción de Izaskun, como tampoco consta, en el de marzo, el aleccionamiento por la interrupción de Izaskun, como tampoco consta en el de febrero la interrupción por parte del señor alcalde y por parte del portavoz socialista que realizaron en el pleno, donde a mí, Íñigo, le indicaron lo que ellos interpretaron un error en su explicación de voto, cuando en ese caso no era correcta su puntualización y fue aún así aceptada sin ningún tipo de nerviosismo ni pretensión. Gracias. Vamos a pasar a aprobar el acta. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Sí, en contra ellos. Ah, ¿en contra? Vale. 3. Espera, en contra 6. ¿Vosotros en contra también del acta? Vale. Muy bien. Vamos al segundo punto. Se propone aprobación del acta, sesión ordinaria, 22 de marzo. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 6. Vale. ¿Abstenciones? Ninguna. Pasamos al punto tercero. Sí, Miquel, perdón. Bye. Quería comentar una cosa sobre la votación, explicación de voto, como quieras. Sí, es simplemente comentar que compartimos con Íñigo en este caso la explicación que ha dado para no aprobar el acta de marzo. Muy bien, pasamos al punto tercero. Se propone aprobación inicial de la modificación puntual número 5 del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito del SUNC 2 de la Unidad Especial 2. Ya sabéis el tema, conocéis el tema, se ha explicado ya en comisión, pasó también por el anterior pleno. Vamos a dar un turno de menor a mayor, si alguien quiere decir algo. ¿Partido Popular? ¿No? ¿EH Bildu? Bueno, simplemente como es un punto que ya se debatió en el pleno anterior, pues y como ha recordado Íñigo, vamos a votar en contra, un poco por lo que bueno, es reincidir, pero bueno, que creemos que se está beneficiando a una empresa privada. Portuojo Despierta, bye. Bueno, en primer lugar, buenos días y todo eso. Nada ha cambiado en este mes, que nosotros sepamos, y no voy a reproducir aquí el debate que tuvimos en el anterior pleno. Solo quiero que conste 3 cosas, 3 hechos que desde Portuojo Despierta, nos parecen muy significativos. El primero es que, investigando más a fondo con los técnicos del área, no nos queda clara aún la relación de las personas jurídicas que incoan el expediente y el porqué del mismo. Nos tomamos tantas molestias de este ayuntamiento para, pese a que se ha intentado confundir el objeto del mismo de forma deliberada, ahorrar dinero y un trámite a una constructora privada. Segundo, el empeño del equipo de gobierno en ello. Y por favor, no nos falte a nuestra inteligencia diciendo que únicamente velan por el cumplimiento normativo, porque no es así, para nada. De hecho, esto es una excepción al cumplimiento normativo. Y tercero, si un grupo municipal va a cambiar de voto, nos parecería muy interesante, supongo, sobre todo no a nosotros, que nos lo explicaran, sino a los vecinos y vecinas, el porqué de ese cambio de voto. ¿Partido Nacionalista Vasco? ¿No? ¿Partido Socialista, John? Bueno, muy brevemente, porque como bien se ha comentado, no vamos aquí a volver a debatir, ¿verdad?, sobre algo que ya está hablado. Simplemente decir
creo que es bueno que se debería hacer un esfuerzo en explicar qué es lo que de manera sistemática siempre se dice y se comenta, siempre insinuando que hay un halo de oscurantismo, de falta de transparencia, y diciendo estas palabras que suenan fantásticas. O sea, siempre parece que siempre hay algo turbio. Esto no es para nada excepcional, en el sentido de que en el anterior pleno lo dije, que este mismo procedimiento ya se había llevado a cabo en el plan especial parcial de Rivas, que fue un error, no fue en el de Rivas, fue en el de Vicíos, no fue en el de Rivas. Y cuando dice por parte de Bildu que esto beneficia a un particular, mira, yo creo que si no tenemos interiorizados todos que el desarrollo del plan general no es en beneficio de todos los vecinos, no sé dónde vamos. ¿Creemos que algún vecino de Portugalete está siendo beneficiado porque, por ejemplo, en los terrenos ese sector se mantenga como está en la actualidad? ¿Hay algún vecino que salga beneficiado de esto? Pregunto. ¿Por qué se tiene que cubrir siempre con un halo de duda, de sospecha? No le vemos ningún tipo de sentido. El desarrollo del plan general es siempre en beneficio de todos los vecinos, de nadie más, y se supone que para eso estamos aquí. Muy bien. Vamos a pasar, si os parece, a votar. ¿Quieres? Perdón. Bye. Bildu, estás con... Por contestar a Jon, y también a mí también me gustaría saber si va a haber un cambio de voto, cuál sería la razón, porque entiendo que si se vuelve a traer este punto es porque de alguna manera el equipo de gobierno entiende que se va a aprobar. Me gustaría conocer la opinión del PNV, pero bueno, si no puede ser, pues no pasa nada. Y por contestar a Jon, yo creo que es discutible, Jon, que el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana siempre es bueno para todos los vecinos y vecinas. Yo creo que es más que discutible. Sin ir más lejos, pues no vamos a volver a entrar en el debate de las casas que están fuera de ordenación urbana, que yo creo que esas personas tendrían muchas dudas sobre si el desarrollo de ese plan es bueno para ellas y para ellos. No estamos hablando tampoco de oscurantismo, simplemente estamos diciendo que al facilitar esta medida, al tomar esta medida, se está beneficiando a una empresa privada, no a un vecino o a una vecina. Y si siguiéramos esa lógica, podríamos entonces quitar un montón de documentación que tienen que presentar las empresas que tienen que hacer otros proyectos de obra, ¿no? No tendría mucho sentido. Podríamos decir también, que no presenten nada, que lo hagan a todo correr, entonces pues beneficiamos a todos los vecinos y vecinas. Pues EH Bildu creo que no. Cree que si se presentara este informe, pues tendríamos más garantías. Es que recasco. Muy bien. Bye. Sí, lo único, para responder también, no es que digamos que tiene un carácter excepcional, es que, de hecho, tiene un carácter de excepción a una normativa del Plan General de Ordenación Urbana. Por eso mismo, o sea, no estoy diciendo que tenga un carácter excepcional y que se haga porque se quiere, sino que entiendes la diferencia, Jon, en este caso, que es un carácter de excepción sobre una normativa. Y después, lo único que decimos es que nosotros en ningún caso se entienda que nuestra intención es parar el Plan General de Ordenación Urbana, que no se construyan ahí casas o nada por el estilo. No, me parece que aquí estamos votando un punto muy en concreto. Es liberar, o así decirlo, excepcionar una obligación, que es un informe medioambiental, a una constructora, única y exclusivamente. Y sigo poniendo otra vez encima de la mesa, como ya lo he hecho 2 veces en el anterior pleno, lo he hecho en mi primera intervención, que hablando con el área, con los técnicos, no nos queda muy claro la incoación del expediente por parte de qué persona jurídica es o la relación que tienen Inblan, en este caso, con la otra constructora, que puede ser un club de estos nuevos o como se llama, clúster de estos o cualquier cosa de estas, pero no lo sabemos, hablando con los técnicos de área. Por eso digo. Muy bien. Vamos a ver, yo creo que si leéis el expediente viene claramente, dice que esta modificación puntual no está dentro de los supuestos establecidos por la Ley de Protección del Medio Ambiente, donde se establece la lista de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación. No es una cosa excepcional, es que lo dice la ley en ese anexo. Por tanto, es totalmente legal, no hay ninguna sombra de duda sobre eso. Y no beneficiamos a ninguna entidad privada, si es que ese suelo es privado. Ese es privado, no es del ayuntamiento, eso tiene un dueño, tiene una promotora que lo está desarrollando. Por tanto, quien va a desarrollar ese sector es quien es propietario del suelo. Y por tanto, siempre va a haber un propietario privado de ese suelo que va a desarrollar, por cierto, como la mayoría de desarrollo de vivienda en Portugalete, que no sea pública.
Siempre hay un promotor privado que va a desarrollar y el ayuntamiento, siempre que presente todos los cauces legales, tendrá que promover que eso se desarrolle y se haga vivienda, porque está permitido según el plan general que se haga vivienda. Y en ese sentido yo creo que no es beneficiar a nadie, es de quién es propietario del suelo y si está permitido por el plan general hacer ahí vivienda, y está permitido, como en otros lugares de Portugalete, como en todos los municipios del mundo, gobierne quien gobierne, y por tanto nosotros lo que hacemos es, atendiendo a la ley, efectivamente con el precepto legal y siempre bajo la legalidad más absoluta, la posibilidad que se desarrolle y desaparezcan todas esas fábricas abandonadas que, como he dicho yo creo que no beneficia a nadie, que la gasolinera salga del centro del municipio, que creo que no beneficia a nadie que siga esa gasolinera allí, y se desarrolle ese sector con zonas verdes y zonas de esparcimiento. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo y por tanto no estamos haciendo nada diferente a lo que se está haciendo en otros momentos, como nos ha dicho yo, en otros lugares, en otros municipios, y además sometido a lo que dice la ley. Por tanto, yo creo que hay que ser un poco... Otra cosa es que no lo veáis claro, perfecto, pero eso es un criterio político, no de sombras o de dudas legales. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, el punto. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación puntual número 5 del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito SUNC 2. Votos a favor del mismo. Votos en contra. EH Bildu. Abstenciones, ninguna. Muy bien, vamos a pasar al punto cuarto, quinto y sexto, que hace referencia, los vamos a debatir conjuntamente, se votarán por separado, a la modificación provisional del epígrafe A, B y C referido a la Escuela de Música, Guardería y Euskaltegui respecto a la modificación de la ordenanza fiscal número 7 que regula los precios públicos. Sabéis que siempre traemos esto todos los años porque son cuando empiezan las matrículas y por tanto tenemos que regular sus precios públicos. Ya se ha visto en comisión informativa, si hay alguien que tiene algo de menor a mayor. Partido Popular, no. EH Bildu, no. Portuojo Despierta, no. Partido Nacionalista Vasco, no. Partido Socialista, no. Muy bien, pues pasamos a votar. Votos a favor de la aprobación de la modificación provisional respecto a la Escuela de Música. Votos a favor. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. PNV. Punto número 5. Votos a favor de la aprobación provisional del epígrafe B. Guardería. Votos a favor de la misma. Todos. Abstenciones. PNV. Votos en contra. Ninguno. Bien. Punto 6. Modificación provisional epígrafe C. Euskaltegui Municipal. Votos a favor de la misma. Vale. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. PNV. Vale. Pues la misma votación para los 3 puntos de mañana. Vale. Pasamos al punto 7 y 8, que los vamos a tratar también conjuntamente, que hace referencia, por una parte, el número 7 al incremento retributivo del 1%, que viene en los presupuestos generales del Estado, en tablas salariales y resto de conceptos que conforman la estructura retributiva municipal, y también la aplicación, el punto 8, de la reducción de retribuciones determinadas por las leyes de presupuesto del Estado y País Vasco para 2016. También ha sido debatido en la comisión informativa esa explicación, si quería alguien de menor a mayor. Partido Popular, no. EH Bildu, bye. Sí, por explicar un poco cuál va a ser el sentido de nuestro voto. En el primer punto vamos a votar a favor y en el segundo en contra. En relación al primero, es el incremento retributivo del 1%, por lo que nos han explicado en diferentes comisiones, se cuenta con el visto bueno del Comité de Trabajadores y Trabajadoras, entonces pues vamos a apoyarlo. Y en el segundo punto, pues siguiendo la misma lógica, estamos en contra de cualquier tipo de rebaja o recorte salarial a las personas trabajadoras, entonces vamos a votar en contra, aunque sí que tenemos que decir que compartimos el cambio que se ha producido en la aplicación de la reducción de estas retribuciones, a tener en cuenta esta vez pues todas las retribuciones variables que tienen las personas trabajadoras. Es que recasco. ¿Portuojo Despierta? Sí, buenos días. En el caso de la subida del 1%, desde nuestro grupo municipal vamos a votar a favor. Creemos que la habitación máxima legal impuesta, el 1%, es escasa, pero tras 5 años de congelación salarial, creemos que es un paso hacia adelante. En la segunda parte, en el caso de reducción de retribuciones, vamos a votar en contra. Esta ley del 2010, que recoge medidas como esta disminución salarial para la reducción del déficit público, nos parece un auténtico despropósito y que, por desgracia, tienen que asumir los empleados de este municipio y el personal eventual de nuestro ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Partido Nacionalista Vasco? No. ¿Partido Socialista? ¿Bien? Sigues. Bueno, decir que es muy difícil estar en contra, ¿verdad? Un incremento salarial de los trabajadores. Es fácil intuir que todo el mundo va a votar a favor. Lo que
En base a la responsabilidad, lo que tenemos que decir es que, desde luego, a nadie nos gusta quitar, bajar, reducir salarios, a nadie. Lo que pasa es que el que gobierna, el que tiene responsabilidad, tiene la obligación de cumplir la ley. Entonces, decir que no, quien no tiene esa responsabilidad, pues es facilísimo. Nuestra obligación es cumplir la ley y, por supuesto, no tenemos más remedio que aplicarla. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar. Votos a favor del punto 7 sobre el incremento retributivo del 1% en tablas salariales. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Punto 8. Votos a favor de la aplicación de la reducción de retribuciones determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y País Vasco de 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Partido Popular. Vale. Contra sí, contra han sido Bildu y... Perdón. Voto en contra del Bildu y por ojo despierta. Abstenciones el Partido Popular, perdón. Me ha despistado Juan Carlos. Pasamos al punto 9. Se propone aprobación de la normativa reguladora para las ayudas de personas adultas para el aprendizaje del euskera, curso 2015-2016. O sea, también en comisión, si queréis alguna intervención de Menor Nueva York, Partido Popular. No, Bildu, bai. Bueno, egunon, laburrean, gure boska esplikatzeagatik, guk baiezkoa boskatuko dugu. Euskarako planean agertzen den bezala uste dugu onura batzuk planteatzen dituela. 10% igoera egonda diru-sarrerak eskatzen diren irizpidean eta uste dugu bide honean doala eta ia portzentai hori ere bai igotzen joan daiteken eta beste alde batetik garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai pasaden urtean egondako irizpide bat gainditzearena edo ez gainditzearena kendu izana. Orduan horregatik baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Interviene brevemente para explicar el voto de su grupo, que va a ser a favor de la aprobación de esta normativa, porque así lo recoge el plan de euskera y, en su opinión, resulta beneficioso. Están de acuerdo con la subida del 10% en el criterio económico y opina la portavoz que espera que en los próximos ejercicios se pueda seguir subiendo este requisito para flexibilizarlo, y también les parece importante que se haya eliminado el requisito académico que aparecía en anteriores ocasiones. En consecuencia, van a votar a favor. Muchas gracias. ¿Por ojo despierta? Bueno. Sí, nosotros decir que también vamos a anunciar el voto a favor y que nos parece un acierto que se retire la cláusula del rendimiento académico, puesto que no se llega a gastar la totalidad de la partida. Así que anunciamos voto a favor. Gracias. ¿Partido Nacionalista Vasco? ¿No? ¿Partido Socialista? No. Muy bien. Pues pasamos, si os parece, a votar. Votos a favor de la aprobación de la normativa reguladora de las ayudas a personas adultas para el aprendizaje del euskera durante el curso 2015-2016. Votos a favor de la misma. Todos a favor, uno en contra, ninguna abstención. Gracias. Punto 10. Se propone aprobación de bases, convocatorias, subvención a entidades socioculturales y casas regionales de Portugalete para la realización de actividades culturales concretas al ejercicio 2016. Vamos a dar un turno a Menor a Mayor, si alguien quiere intervenir. Partido Popular. No. Bildu. Sí, en esta ocasión nos vamos a abstener, ya que nos explicaron en la comisión que este año se ha hecho un cambio en los criterios y nos da alguna duda, ¿no? Entonces queremos ver cómo se desarrolla este año y en base a eso pues intentaremos hacer pues una aportación de mejora si es necesario. Los criterios que han cambiado creemos que favorecen sobre todo a las entidades que llevan asentadas muchos años o que llevan muchos años desarrollando un mismo proyecto, y por lo contrario pues puede que no favorezcan de la misma manera a igual entidades que acaban de empezar o que no están tan asentadas. Entonces como tenemos ciertas dudas, nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. Por tu ojo despierta. En primer lugar, felicitar a los técnicos del área, ya que creemos que han mejorado las bases sustancialmente por hacer más específicos los puntos de las mismas, pero nos encontramos con el problema que viene definido Itzasco. En ese sentido, la duplicidad de los puntos que dan a asociaciones y a casas regionales. Por un lado están los puntos que se dan por proyecto realizado durante años, y por otro las entidades que han venido realizando estas actividades durante también años. Creemos que esto es una duplicidad y creemos que esto puede impedir que nuevas asociaciones puedan realizar actividades o nuevos proyectos en un futuro. Por lo que no vamos a votar a favor, pero tampoco en contra, porque creemos que estas subvenciones son necesarias, aunque preferiríamos que cambiaran las bases en este sentido.
Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Estíbaliz. Bueno, ya lo explicamos en la comisión informativa. El tema de darle a las casas, a las asociaciones que llevan años, bueno, pues es que son actividades que están consolidadas y yo creo que hay que apoyar las cosas que están consolidadas y que tienen éxito y una repercusión en el municipio y fuera del municipio. En cuanto a las asociaciones nuevas, también se puntúa por proyectos innovadores. Entonces, si hay alguna asociación nueva con algún proyecto innovador, pues también tienen esa posibilidad de acceder a esos puntos. Pero bueno, yo creo que lo explicamos ya en la comisión, creo que es una forma de apoyar a todas las asociaciones, sobre todo aquellas que es verdad que llevan años y años trabajando con importantes actuaciones en el municipio que tienen un arraigo, y yo creo que la experiencia también es un grado. Muchas gracias, Estíbaliz. Bueno, si queréis. Bueno, sí, tuvimos ocasión de hablar de esto en la comisión, pero bueno, porque quede registrado en el acta y así, a nosotras también nos parece bien respaldar de esa manera pues a las entidades que lleven ya muchos años trabajando, ¿no? Pero no estamos seguras de cómo va a afectar a otras entidades que igual pueden llevar menos años y puede ser se puede convertir en una especie de discriminación. Entonces, un poco por tener esa precaución simplemente, por aclarar. Sí, bye. Sí, no, un poco por responder a Estíbaliz en este caso. Yo no estoy criticando, en este caso no estamos criticando nosotros que se den puntos a las acciones que llevan muchos años realizándolos, además con un trabajo encomiable por su parte, para nada. Es simplemente la duplicidad, es decir, que se den puntos tanto al proyecto como a la asociación. Entonces creemos, tengo la misma duda quizás, pero en cualquier caso no vamos a votar en contra tampoco. Muy bien, pasamos a votar. Votos a favor de la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones a entidades socioculturales y casas regionales de Portugalete para las actividades culturales del ejercicio 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? EH Bildu y Portuojo Despierta. Muy bien. Pasamos al punto 11. Se propone aprobación de bases y convocatoria de subvención para apoyar los actos festivos que estén impulsados por asociaciones y entidades socioculturales del municipio ejercicio 2016. También vamos a dar un turno menor mayor. Partido Popular. No. EH Bildu. Bai. Bueno, kasu honetan ere bai gure boska abstentzioa izango da. Zalantza batzuk ditugulako aurten diru kantitatea jarri denean, jarri da jai batzuei diru kantitate bat, eta zalantza daukagu ia auzo batzuk berpisteko edo bultzatzeko egokia den, eta batez ere igual La Floridako partidaren kasuan, eta gero horrekin lotua ere bai aurrekontua handiagoa izango esoteliteken, aukera egongo litzateke. Aurreko puntuan eztabaidatu dugunean partida bada 54.000 eurokoa, eta kasu honetan auzoetako eta herriko jaiei eskaintzen zaiona da 22.500 orduan, uste dugu aldea nahiko nabarmena dela, eta horretan igo genezakela, eta batez ere auzoak bizi berritzeko igual diru gehiago jartzea. Orduan kontran ez gaude, iruditzen zaigulako pauso batzuk izan daitezkela, baina abstenituko gara. Eskerrik asko. Se van a abstener porque tienen algunas dudas. Este año se ha establecido una cantidad fija para las fiestas y tienen dudas sobre si es adecuada esa cantidad para impulsar las fiestas de algunos barrios. Por ejemplo, antes se ha hablado de una partida de 40.000 y pico euros y ahora para algunos barrios aparecen 20.000, la diferencia les parece notable y creen que se debería impulsar, como hay una partida mayor, las fiestas de los barrios. Por tanto, no están en contra, pero se van a abstener. Muchas gracias. Portuojo Despierta. Sí, desde nuestro grupo entendemos que las fiestas de los barrios, fiestas en las que no participa directamente en nuestro ayuntamiento, pero que sí son organizadas por asociaciones de vecinos y vecinas de Portugalete, forman parte del arraigo social y cultural de nuestra villa. Así las entendemos desde Portuojo Despierta y así comprendemos que las piensan también los demás partidos políticos. Desde nuestro grupo hemos observado que el criterio de puntuación a la hora de subvencionar a las asociaciones está pensado para que las asociaciones o entidades que tradicionalmente han organizado las fiestas lo sigan haciendo. Eso está muy bien, pero como ya manifestamos en la comisión e incluso en el punto anterior, creemos en otro tipo de baremos que pueden ser más interesantes. Entendemos que también puede ser positivo el relevo y que exista la posibilidad de que otras asociaciones de la villa puedan organizar las fiestas de sus respectivos barrios.
No obstante, este aspecto solo lo vamos a señalar, puesto que creemos que es necesario hacer hincapié en otra cuestión de más importancia y calado que la apreciación que vamos a hacer. En la comisión en la que se trató estas bases, explicamos que la distribución del dinero de esta partida de 22.500 euros no nos ha parecido muy equitativa. Creemos acertado destinar a la Virgen de la Guía el dinero que aparece en las bases, pues es una de las fiestas más entrañables y tradicionales de Portugalete. No obstante, desde nuestro punto de vista, otras, como las de la Florida, fiesta relativamente nueva, consideramos que no se las impulsa tanto como se debiera y que es una obligación nuestra, como políticos y políticas que somos, dotar de una subvención suficiente a las fiestas que están creciendo y que necesitan ayuda para estabilizarse. No tanto ayudar a las grandes, que también, sino ayudar a los barrios que empiezan a hacer las fiestas y hacer que las cantidades de las subvenciones más equitativas con respecto a otros barrios. Por estas razones, y después de haber hablado con los organizadores de este año de la fiesta de la Florida, consideramos que 750 euros no son suficientes y que se debería aumentar ligeramente esta cantidad. Creemos que este es el cuarto año que se realizan estas fiestas y que las subvenciones también están a ayudar a las asociaciones que empiezan. Anunciamos que nuestro grupo votará a favor si se distribuye la partida de forma más igualitaria y se aumenta el presupuesto a las fiestas de este barrio en concreto. Si no, anunciamos una abstención. Gracias, Benibe. Bye. Sí, nosotros queríamos hacer unas reflexiones que, en parte, algunas de ellas son nuevas y otras ya las hicimos en comisión, respecto a esta subvención en concreto, pero que también afecta a las socioculturales. Sí que nos parece positivo que haya un trabajo por objetivizar, por cambiar los criterios, por hacerlos más claros, por saber cuando vas a presentar una subvención qué elementos se van a valorar y qué no. Sí que nos puede llamar la atención el que se valore por un lado la continuidad del proyecto y por otro lado la continuidad de la asociación, pero también es cierto que puede permitir que un proyecto que lleva mucho tiempo sea valorado por estar consolidado y permita que una asociación nueva lo pueda retomar sin quien lo llevaba hasta ahora, pues no puede hacerlo, ¿no? También esos elementos también favorecen. Sí que nos gustaría que después de este primer año en el que hay esta modificación en ambas subvenciones, se pudiera hacer un trabajo con las asociaciones que creemos que no se ha hecho, ¿no? Y que se pudiera hacer algo similar a lo que se hace con las entidades de voluntariado, en las que se trabajan las bases, se trabajan los criterios y se puede mirar. En relación a las fiestas, sí que puede dar o facilitar a los promotores de las fiestas saber de antemano qué cantidad máxima pueden aspirar, que no significa que vaya a ser la total, pero esto puede ir en detrimento del desarrollo de fiestas que están empezando a funcionar de nuevo. El caso de la Florida que han apuntado no es que sea una fiesta nueva, sino una fiesta tradicional de Portugalete que se ha ido recuperando. Entonces, de esta manera, con una cantidad prefijada, pues entendemos que puede ser muy limitador y que habrá que buscar otra fórmula. Si hay fiestas que están muy consolidadas de las que vienen allí, pues igual tienen que ir a una subvención nominativa o a otro tipo de marco y buscar un espacio más amplio y más equitativo para otro tipo de fiestas. Con todo, vamos a votar a favor, vamos a facilitar y promover que salga adelante la normativa de subvenciones, pero esperando que en años posteriores pues se pueda evaluar cuál ha sido el desarrollo de este año y trabajarlo de otra manera. Gracias, Chema. Hola. Bien, a mí me encantaría tener un montón de dinero de verdad para subvencionar las fiestas de barrios, pero bueno, el importe y apoyar a todas las asociaciones. Vamos, me encantaría, pero tengo un importe de 22.500 euros, como bien hemos dicho. La distribución, como ya lo comentamos en la comisión, se ha hecho en base un poco a la consolidación de las fiestas. No es lo mismo las fiestas de Repelega de Buenavista, donde tienen una programación de prácticamente una semana. Entonces, considero que si la programación es más amplia, hay que subvencionar con más dinero también. Las fiestas de la Florida, lo comentamos también, dijimos que acaban, prácticamente, han empezado hace unos años, que igual si se van consolidando y van teniendo repercusión, igual que hay que hacer luego una redistribución, si es que lo comentamos en la comisión. Entonces, algunas de las cuestiones que ha dicho Chema, pues igual probablemente se puedan revisar de cara a años posteriores, pero en principio, yo creo que la fiesta de la Guía es una fiesta consolidada
consolidada, es una fiesta que nadie pone en duda, que vamos, tiene un arraigo, una repercusión dentro y fuera del municipio importante, y lo demás pues bueno, pues se ha hecho según esos criterios, pero bueno, ya lo explicamos en la comisión. Bien, una cosa más, pasamos a votar el punto. Votos a favor de la aprobación de bases y convocatorias de subvenciones para apoyar los actos festivos impulsados por asociaciones y entidades socioculturales del municipio 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? 6 abstenciones. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Se propone la aprobación de las bases, subvenciones, colonias y campamentos y sus correspondientes propuestas de gasto. También nos ha dado un turno, menor a mayor, Partido Popular. Bildu, bai. Bai. Bueno, batzordean ere bai aipatu genuen eta esan genuen oinarrietan objektuari buruz ari denean jartzeko, euskararen erabilera sustatzeko gehitu da, baina horri gehitu nahi genion eta aipatu genuen batzordean aurrerantzekin egin den akordioan agertzen den berdina eta esango dut gazteleraz. Parkatu irati, baina ez dut aditzen egon. Errepikatuko duzu apurtxu bat. Bai, aurrekoan batzordean ere bai aipatu objektuarena aipatu genuen, eta objektuan esan genuen gehitzeko mesedez euskararen erabilera sustatzea. Hori gaztelera esango dut, ikusi dugu jarri duena izan dela que favorezcan el uso del euskera, baina guk aipatu genuen aurrerantzekin egin zen akordioan bezala horri gehitzea eta iruditzen zaigu aipamen bat dela eta ez exigentzia bat, orduan aipamen hori barne biltzea eta esaten genuen jartzeko en los casos en que él o la monitora y los niños o las niñas de su grupo sean bilingües, se utilizará el euskera como lengua habitual. Eta orduan onartzen bada edo onartuko balitz hori ere sartzea, aipatu genuen bezala gure bozka baiezkoa izango da, baina hori onartzen ez den bitartean ez bozkatuko dugu. Kasu. Se habló de esto en la comisión. En cuanto a las bases, se dijo que en el apartado del objeto el grupo de Bildu pidió que se incluyera en los requisitos que se favoreciera el uso del euskera, se aceptó, se incluyó, y también propusieron que se añadiera que se hiciera como en el caso de Aurrerantz, y que en los casos en que tanto monitores como niñas y niños sean bilingües, se diera prioridad o se favoreciera el uso prioritario del euskera. Es una propuesta. Si se admite, votarán a favor, y en caso contrario votarán en contra. Igual añadir, Noemí, perdona, vale. Que como comentamos en la comisión, que no es una exigencia, sino que una aclaración. Portojo, espera. Sí, nosotros tenemos un posicionamiento similar, que así ha sido decidido en nuestras asambleas. Desde nuestro grupo entendemos que si para acceder a esta subvención es necesario que los monitores asistentes tengan una titulación específica por cualquiera de las escuelas de formación de especialistas de tiempo libre reconocidas o con titulaciones equivalentes en ocio y tiempo libre o animación sociocultural, también tiene que serlo la cuestión lingüística. Creemos que los niños y niñas, los y las adolescentes que acuden a estos campamentos tienen el mismo derecho a poder ser entendidos en las dos lenguas cooficiales del País Vasco, es decir, el euskera y el castellano. Así que anunciamos que vamos a votar a favor si se introducen estos cambios, o si no, nos abstendremos. Gracias. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Sí. Nosotros no tenemos ningún tipo de duda que el movimiento de tiempo libre educativo de Portugalete, que es el que accede a estas subvenciones, ha realizado desde siempre, cuando ni siquiera podían ser asociaciones porque había una dictadura y era ilegal, desde siempre han realizado la promoción del euskera y de la cultura vasca. Lo han hecho en época de democracia y lo siguen haciendo. No creemos que sea necesario exigirles nada. Creo que lo hacen de sobra. Creo que creemos que ponerlo, como ha comentado el portavoz de Portulojo Despierta, en una normativa de subvenciones dificulta, no facilita
no hace ningún apoyo al tiempo libre educativo en Portugalete ni a la promoción del euskera, y no podemos olvidarnos que estas subvenciones están destinadas a movimientos de personas voluntarias. Y que para ser personas voluntarias no requieren primero no tienen lucro, dan su tiempo de balde, trabajan de balde, y no podemos o no deberíamos, conociendo la realidad de Portugalete, buscar ningún tipo de cuotas, ningún tipo de elementos de conocimientos específicos del euskera, porque si, tal y como manifestado el portavoz de Portugal Joven Despierta, hay que equiparar la exigencia de una titulación en tiempo libre educativo por las escuelas oficiales a un tema lingüístico, pues claro, tendremos que exigirles, no sé, pues el B1, el B2, tendremos que hacer algo de eso. Yo creo que no es la misma situación que el convenio Orange, que es una forma que tiene el Ayuntamiento de Portugalete con medio de una entidad de Portugalete de desarrollar una oferta de colonias, sino que es una situación diferente. Entonces, entendemos que se puede y se debe y hay que seguir trabajando en la promoción y el uso del euskera. Nos parecería interesante que nos pudiéramos reunir o nos pudiéramos juntar con las entidades de tiempo libre educativo de Portugalete para ver cómo se puede hacer esto realidad en las subvenciones, si hay que hacerlo o si es algo que están haciendo ya, y cómo les podemos apoyar en esa labor, pero no normativizarlo. Gracias, Chema. Iker. Bueno, pues un poco al hilo de lo que dice Chema, que más o menos lo que hicimos en comisión, sí que estamos a favor de que se introduzca el punto que es lo que dijimos entre todos, estamos todos a favor de que favorezca el uso de euskera. Desde el Departamento de Euskera también favorecemos ese tipo de convenios con este trabajamos sobre ello y ya se está haciendo. Bien ha dicho Chema que no podemos imponerles nada a gente voluntaria que dedican su tiempo libre para que nuestros niños tengan unas colonias y unas actividades en condiciones. Yo creo que eso limitaría mucho a este tipo de gente y a gente que realmente quiere estar, el poder presentar, hacer este tipo de actividades. Yo creo que hasta ahora ha funcionado bien, ellos fomentan el euskera, yo soy consciente de que siempre que pueden usan el euskera como lengua habitual. Yo creo que exigirles algo que ya hacen, poner una traba a alguien que pueda intentar participar, creo que no es bueno, ¿vale? Yo creo que para empezar teníamos que hablar con ellos, que también ha dicho Chema también, y a ver qué ellos opinan de todo esto. No podemos venir aquí y decirles, no, nosotros queremos esto, a gente voluntaria que tenga este perfil lingüístico, que haga esto. No, hasta ahora lo han hecho perfectamente y creo que en eso todos estamos de acuerdo. O eso espero, que todos estemos de acuerdo. Entonces a mí me parece que no sé. Muchas gracias, Iker. Un turno más. Bai. Gauza ezberdinak. Batetik, gu kriterio linguistikoa eskatzearekin ere ez gaude ados, batzordean aipatu genuen eta orduan eskatu duguna gehitzea ez datore horren arira. Inongo, beste gauza bat, inongo kasutan ez da zalantzan jarri voluntario hauek egiten duten lana Portugaleteko talde, aizialdi talde ezberdinek egin dutena urteetan zehar, ez euskerarekiko, ez hezkuntzarekiko ere ez. Eta bestetik, esaten denean inposaketa bat dela, guk ez dugu planteatu inposaketa bat moduan, baizik eta planteatzen dugunean euskera plan bat egitea, edo Eusko Jaurlaritzatik, inkluso zuek ere bai, PNV-kok planteatzen duzunean euskarako normalkuntzarako araudi bat jasotzea, araudi horretan nahi duguna da deskodifikatu nola sustatuko dugun euskararen erabilera. Orduan, jartzea oinarrietan euskararen erabilera sustatuko dugu, hutsa da, ez dauka edukirik. Horregatik, iruditzen zaigu aukera bat izan daitekela, eta horregatik egiten diogu referentzia aurrerantzeko akordio horri, ez aurrerantzekin egin den akordio berdina lortu dadin, baizik eta euskararen kasuan bakarrik gehitu dadin lehen aipatutakoa, que en los casos que los monitores y los niños y las niñas de su grupo sean bilingües, se utilizará el euskera como lengua habitual. Hori bakarrik gehitzea, eta hori ez da inposaketa bat. Gainera,
horrek erantzuten dio udaletxeak hartu nahi duen jarrera politiko bati. Baldin eta euskera plan bat badaukagu eta laguntzak edo subentzioak azkenean badira, eta kasu honetan ez da 100% sustatzeko, laguntzeko baliabideekin hori antolatzen, horrek esan nahi duena da, guk udaletxe bezala euskera plan bat daukagulako, bultzada bat eman nahi diogula, plus bat eman nahi diogula, eskidetza bultzatzen duten bezala, euskera bultzatzen duten eragilei, eta soilik hori. Ez dugu uste inolako kasuan inposaketa bat planteatu denik. Eta berriro diogu, ez gaudela ados, kasu honetan, perfil linguistikoa eskatzearekin. Eskerrik asko. Vale. El grupo de H. Bildu no ha pedido que se exija ningún perfil lingüístico ni ningún criterio lingüístico. Simplemente piden añadir una aclaración, añadir algo al objeto, en el apartado del objeto. Tampoco ponen en duda de ninguna manera el trabajo valioso que se ha realizado, que realiza la gente voluntaria en el ámbito del tiempo libre, ni en el ámbito de fomento del euskera ni en el ámbito educativo. No pretenden hacer ninguna imposición, sino simplemente, igual que se tiene un plan para normalizar el uso del euskera y para impulsarlo, igual que el gobierno vasco tiene un plan de normalización y de impulso del uso del euskera, se trata de ponerlo en una norma, de planear cómo hacer. No sé, porque decir simplemente, como dicen las bases, que un requisito es que favorezcan el uso del euskera, no tiene contenido, es como no pedir nada. Por eso les parece una opción a tener en cuenta la que aparece en el convenio de Aurrerantz, porque se ha añadido sencillamente que cuando el monitorado y las niñas y los niños sean bilingües, se establezca que el euskera sea la lengua habitual. No se trata de una imposición, sino de un hecho, o no se plantea como una imposición, sino de un hecho que va de acuerdo con el plan de euskera municipal y con los otros tipos de ayudas y subvenciones concedidas. Como ayuntamientos, si se apoya un plan de euskera, se puede impulsar, se puede dar un plus, igual que se da a la coeducación, también al euskera. Repite que no se trata de una imposición y que no se trata de exigir ningún perfil lingüístico al personal. Muy bien. Bye. Repito, si para acceder a esta subvención es necesario que los monitores asistentes tengan una titulación expedida por cualquiera de las escuelas de formación de especialistas de tiempo libre reconocidas o con titulaciones equivalentes en ocio y tiempo libre o animación sociocultural, entendemos que la cuestión lingüística, es decir, que sean bilingües, puede ser un requisito. ¿Y por qué puede ser un requisito? Porque una persona, cuando se presenta para recibir una subvención, en las bases hay requisitos y nosotros consideramos que eso es uno de los que tienen que estar. En fin, Partido Nacionalista Vasco. Entonces, es que no sé si he entendido bien. O sea, que la idea, el objetivo es que fuera un requisito que los monitores fueran bilingües, ¿no? Pues... es que la verdad que me has dejado sin palabras. O sea, vamos a exigir que las personas voluntarias de Portugalete tengan que ser bilingües. Entiendo que lo tendrán que acreditar de alguna manera. Digo yo, porque no sé si no cómo vamos a comprobar que sean bilingües. Yo conozco de grupos de tiempo libre que hacen intercambios y que vienen monitores que son personas migradas o que son de otro tipo de países en cooperación de desarrollo y que vienen a los campamentos y que según esta normativa, pues no sé, no podrían venir. A mí no me parece razonable. A mí no me parece razonable. Me parece muy razonable que se fomente el uso del euskera y que se acuerde con ellos y se establezcan convenios con ellos, como se está haciendo por medio del ESEP, de promoción y el uso del euskera en las entidades de tiempo libre educativo. Cosa que, dicho sea de paso, ni siquiera haría falta, porque lo hacen. Es que lo conozco de primera mano. Evidentemente, también dije en comisión que en esta normativa de subvenciones se podría eliminar la parte de que tienen que tener titulación oficial, porque como no podrían hacer la actividad,
O sea, es que para hacer cualquier actividad de un campamento, una colonia, un campo de trabajo, está regulado que hay que tener determinada titulación oficial, que es la que te garantiza el contenido pedagógico y educativo, pero no lo otro. Nosotros sí que creemos que lo que hay que hacer es trabajar con los grupos de tiempo educativo, conocer cuál es su realidad de titulación lingüística, darles apoyos, porque promover el euskera igual es darles apoyos a ellos y herramientas para que puedan desarrollar su labor voluntaria en euskera y trabajar en ese campo. Pero la verdad es que me quedo realmente sorprendido, sobre todo con el más sorprendido que me he quedado ha sido con Portugal Ojo Despierta, porque puedo compartir bastantes cosas de lo que ha dicho Bildu, pero me quedo muy sorprendido sobre todo con vosotros, que comisión tras comisión, pleno tras pleno, habláis de la participación, del diálogo, de hacer caso a los agentes sociales, de trabajar con ellos. Y aquí lo olvidamos todos, lo obviamos todos. Como hay que promover el euskera, pues vosotros tenéis que ser bilingües y lo tenéis que acreditar, y carretera y manta. Bueno, bien. No es la manera de hacer las cosas, no estamos de acuerdo, no lo vemos así. Estamos de acuerdo en el uso y la promoción del euskera, estamos de acuerdo en el uso y la promoción del euskera en el tiempo libre educativo, y estamos con las asociaciones de tiempo libre educativo de Portugalete. Entonces, lo que sí que proponemos es que se trabaje con ellas cómo se puede hacer para favorecer el uso del euskera en sus organizaciones, y cómo se puede hacer para fomentar que cada vez haya más monitores que sean bilingües, y cómo se puede hacer para incluirlo esto o no en una subvención, en un convenio regulador, en un acuerdo que se hace entre ellos, en una declaración. ¿Y qué? Bueno, pues Chema lo explicó perfectamente. Lo único que puntualizar una cosa: nosotros desde el plan de euskera que tenemos aquí apoyamos a estos convenios con las asociaciones, y cualquier tipo de necesidad que tengan, traducciones o que les apoyamos, ya les apoyamos. Todas las necesidades que les demandan, nosotros desde el plan de euskera que tenemos con ellos les apoyamos ya, ¿vale? Pero vamos, lo que ha dicho Chema está perfecto. Yo te pediría que no sé si sabes realmente lo que has dicho. ¿Sabes realmente lo que has dicho? O igual, no lo sé, yo te digo, más que nada porque igual has hecho una reflexión. Yo creo que luego que luego te. Oye, pero perdona, yo te he dejado hablar, yo no te he interrumpido para nada. No, yo te he dicho que si realmente sabe lo que ha dicho, porque tú con lo que estás diciendo, cualquier persona que quiera colaborar con un club de tiempo libre que no sepa euskera no podría colaborar siendo un monitor de tiempo libre. Sí. Eso es lo que has dicho. Perfecto, pues eso es lo que yo quiero saber que has dicho. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor de la aprobación de las bases de subvenciones de colonias y campamentos y su correspondiente propuesta de gastos. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 abstenciones. 6 abstenciones, perdón. Muy bien, pasamos al punto tercero, mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. La primera de ellas, por entrada en registro. No, perdona, no hay ninguna sobre las sentencias plenarias. Damos cuenta de la información trimestral de gestión presupuestaria, y ahora vamos a las mociones que no están incluidas en el régimen competencial. Primera moción, que hace referencia a la que presenta el Partido Popular sobre el cambio de nombre polideportivo Pando y Sía. Juan Carlos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy es un día muy especial para mí, porque presento una moción que muy pocas veces tienes oportunidad de poder llevar adelante. Nosotros pensamos y meditamos mucho antes de nuestro grupo, antes de presentar esta moción. De hecho, hemos dejado mucho tiempo antes de llevarla adelante porque considerábamos que tal vez deberían ser otros los que a lo mejor tomaran la iniciativa. De hecho, estábamos convencidos que ese hecho iba a ser así. Pero visto que iba pasando el tiempo y que incluso pues tuvimos ese también recuerdo emotivo en la Gala del Deporte sobre su figura, la figura de Javier Mendoza, y visto que también, bueno, nos hacemos eco también de esa iniciativa popular que ha habido a ese respecto, pues nosotros creemos que ya ha llegado el momento de coger el testigo y presentar esta moción. Nosotros queremos hacer un reconocimiento, y me siento muy orgulloso de haber conocido a Javier Mendoza, a lo que pensamos que no solamente es una figura del deporte, ¿no? Porque efectivamente para Portugalete hablar de
del deporte también es hablar de Javier Mendoza, ¿no? ¿Cuántos portugalujos han pasado y han conocido de una faceta u otra deportiva su vida, independientemente de que estuvieran en un centro educativo o no? Porque si por algo se caracteriza Javier es que ha estado volcado con el deporte, no solamente en su centro educativo, sino en muchísimos clubs y en muchísimas federaciones, y lo ha entregado todo su tiempo, ha sido más de 40 años, ¿no? Hablar de los valores que representa, porque al final se trata de una persona que no solamente ha entregado su vida por y para el deporte, sino que además era una persona humilde, sencilla, que no pedía nada a cambio y que yo creo que si queríamos reflejar qué debería ser el valor deportivo, cómo se debía hacer una entrega de toda una vida dedicada al deporte y además una bellísima persona, pues yo creo que no podíamos encontrar un mejor ejemplo que Javier Mendoza. Por ese motivo nosotros, lo mismo que otros grupos con otras cuestiones, en otras índoles y en otras circunstancias, hay querido hacer reconocimiento a la figura, hemos querido presentar esta moción para hacer algo simbólico, que también nos hacemos eco de esa propuesta ciudadana, como algunos hacen eco de otras, de coger y complementar el nombre de nuestro último equipamiento deportivo, complementarlo con un apellido insigne, con un apellido que lleva el deporte en la sangre, que ha hecho que por y para Portugalete, dado su vida en cuerpo y alma, como es Javier Mendoza, y por eso presentamos esta moción. Gracias. Vamos a un turno menor mayor. Bildu. Bueno, nosotras queríamos empezar diciendo que igual coincidimos con Juan Carlos y me imagino que con todo el mundo en reconocer la labor que hizo Javier Mendoza, pero queríamos entrar en el fondo, ¿no?, de presentar una iniciativa así, y queríamos reconocer que cuando hemos debatido en nuestro grupo si apoyar o no esta iniciativa, pues hemos tenido un debate y ha habido además disparidad de opiniones, ¿no? Hay personas que se mueven mucho en ese mundo del deporte y así, y querían apoyar esta iniciativa. De hecho, mucha gente que conocemos ha firmado o ha apoyado la iniciativa popular que ha surgido en el pueblo. Sin embargo, hay otras personas que, no estando en contra, digamos, pues creen que pues ponerle un nombre de una persona a un edificio público, a una calle pública, no es lo más indicado. Incluso otras personas creen que siguiendo las indicaciones de la Ley de Igualdad debería de ponerse un nombre de una mujer. Entonces, bueno, pues lo que decidimos al final es hacerle a Juan Carlos una propuesta. Creemos que si vamos a abrir el melón, digamos, de nombrar a edificios públicos o incluso a otras partes del pueblo, creemos que igual es un buen momento, como han hecho en otros municipios, para extenderlo a todo el callejero de Portugalete, ¿no? Y sí quería leeros una cosita que había escrito. Recientemente en Santurtzi, al igual que en otros municipios, se inició un proceso participativo para la revisión del nombre de alguna de sus calles, ¿no?, en base al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. A pesar de haber transcurrido más de 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco, en Portugalete sigue habiendo símbolos y calles con nombres franquistas. Según el catálogo de símbolos y monumentos públicos existentes en Euskadi, que supongan una exaltación de la guerra civil y de la dictadura, publicado por el Gobierno vasco, podemos encontrar las calles Carlos VII, La Paz y Vázquez de Mellán. Pero según José Manuel López Díez, autor del Diccionario Histórico de las Calles de Portugalete, publicado por este ayuntamiento, tras obtener un accésite en el 4º premio de investigación histórica, deberían añadirse además, como mínimo, los nombres de Federico Martínez, Luis Galdós, Martínez Fernández Villarán y Monseñor Ángel Chopitea. Y qué decir del Panteón Los Caídos en el cementerio de Pando. Entonces, bueno, pues la propuesta que le lanzamos a Juan Carlos, y viendo que esto puede pues abrir un debate muy interesante y muy bonito en Portu, pues sugerimos que abramos ese debate, que hagamos una revisión del callejero de Portugalete y de plazas o edificios públicos, para lo que nos gustaría contar con el personal municipal, que contamos con un archivero municipal de lujo, y con la colaboración de personas que puedan estar interesadas en el tema de la memoria histórica,
Y bueno, pues una vez detectadas todas estas calles o plazas o espacios públicos, pues abrir un proceso participativo como se ha hecho en otros municipios, ¿no? Y vista la iniciativa surgida con el polideportivo, pues podríamos incluir en ese proceso pues este equipamiento deportivo y dejar en manos de las personas, de los vecinos y vecinas de Portugalete. Eskerrik asko. Portuojo, despierta. Bueno, me estoy temiendo que el debate vaya por otros derroteros, pero en cualquier caso, centrándonos en la propuesta de Juan Carlos sobre Javier Mendoza, no quito ni una coma a la opinión que tiene Juan Carlos, en este caso, de Javi. Pero a nosotros nos parece más lógico una alternativa, la que un proceso abierto y participativo con los vecinos y vecinas se propongan nombres y entre todos elijamos, si es que entramos en esa tesitura. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, Javi, voy a dedicar mi primer turno a la primera parte porque quiero hablar de Javi. Bueno, para empezar, así como primer recuerdo, Javi fue mi primer profesor de gimnasia. Y fue el primer profesor que tuve cuando vine a Portugalete, porque vivía fuera, veraneaba en Portugalete. Yo creo que de los que estamos aquí, igual soy de los pocos que ha veraneado en Portugalete, si no el único. Veraneaba en Portugalete. Y fue la primera persona que me acogió y que me dio calor. Y ha sido siempre, además, compañero de partido, ha sido fundador de un grupo scout en Portugalete, ha apoyado a otro grupo scout de Portugalete cuando tuvo una situación complicada en el sitio en el que estaba, ha trabajado voluntariamente, incansablemente en un montón de iniciativas deportivas, en federaciones, ha sido una persona cercana, de trabajo incansable, siempre con humor, siempre buscando el consenso. Pero este reconocimiento no quita a que nosotros entendamos que igual esta moción se tenía que haber hecho de otra manera. Y que ni siquiera igual tendría que haber llegado al pleno, ¿no? Y mezclar o empezar a trabajar sobre qué criterios se pueden tener para denominar espacios públicos, equipamientos públicos en Portugalete, mezclarlo con el nombre de una persona, ¿no? Y además de una persona que siempre buscaba el consenso y el trabajo, como era Javi. Nosotros vamos a pedir al Partido Popular formalmente en el Pleno que retire la moción, que no haya que votar sobre esta cuestión. Sí que nos parece interesante, o que hubiera sido interesante y puede ser interesante, que entre todos y entre todas hagamos criterio sobre los reconocimientos como tienen que ser, sobre las denominaciones de espacios públicos o equipamientos públicos, pues cómo tienen que ser, si tienen que ser en base a un reconocimiento, pues porque igual que hoy se ha traído esta moción, podríamos haber traído igual 20 más para diferentes espacios, para diferentes equipamientos, y estaríamos continuamente pues haciendo un debate o no sería de todo igualitario. Reconocemos la iniciativa popular que se ha lanzado, que se ha puesto en marcha, pero también tenemos que observar los cauces para dar salida a estas iniciativas populares, ¿no? Gracias. Iker. Bueno, primero un poco la sorpresa de que esta moción ha llegado hasta pleno. No habíamos podido debatir antes sobre esto y cómo hacerlo, ¿vale? Yo comparto en lo que ha dicho John, Portuojo despierta, de que yo no creo que estas sean las formas de traer el cambio de un nombre de una instalación deportiva a pleno, ¿vale? También comparto la opinión que tenemos todos de Javi Mendoza. Yo he compartido con él muchos días de mesa y mantel y vamos a decir hasta de copa, ¿vale? En muchos momentos de mi vida. Entonces, pero lo emotivo no nos puede llevar a cambiar el nombre de una instalación deportiva. Hay grandes portugalujos que si llegara a ser
ni de gobierno, ni de ningún partido político, han trabajado mucho por el municipio, y que han fallecido, no han fallecido, y todos yo creo que reciben un homenaje, y yo creo que es el mejor homenaje que reciben es en la gala del deporte, ¿vale? Que los portugalujos, ellos mismos son los que eligen a quien quieren nombrar en su vida deportiva. Javi tuvo la suerte de en vida recoger ese premio, y después hemos tenido un reconocimiento en la última gala del deporte, porque creemos que era lo lógico, ya que pasó muy poco tiempo desde que recibió el premio hasta esto. Es una persona que ha tenido 2 reconocimientos, ¿vale? Eso de lo que representa a Javi. A la hora de nombrar instalaciones deportivas, yo creo que nosotros tenemos un criterio bastante lógico, Ponemos en auge el nombre del barrio en el que están situadas. Yo creo que eso es algo que no hace daño a nadie, ¿vale? Y ponemos en valor los barrios históricos de Portugalete, Pando, Rivas, Los Llanos, Campo de Fútbol de la Florida, las piscinas de Churruca. Creo que es importante no dejar perder esos nombres, y tenerlos siempre en nuestra memoria, y que seamos ser conscientes de que eso, si no se daría de esta manera, pues esos nombres, igual las nuevas generaciones no sabrían por qué que ese barrio se llamaba Pando o que el de Rivas se llamaba Rivas. Yo creo que eso es importante también. Y un poco más decir de esto. Vamos a dar otro turno, Juan Carlos. Bueno, yo voy a tratar de ser eminentemente conciliador y no voy a entrar en polémicas. Al Grupo Bildu decirle no, o sea, quiero decir, no voy a entrar en vuestro juego de querer confundir las cosas. Yo creo que Javier Mendoza no merece hoy eso. Yo no he hablado de cambiar el callejero. Me parece muy bien que otro día hablemos del callejero, no tengo ningún problema, pero yo creo que por el profundo respeto que tengo a su figura no voy a entrar a valorar ahora. Nosotros además, yo no sé si a lo mejor no ha habido una reacción correcta, pero lo voy a explicar. Yo no estoy pidiendo, he dicho apellido, yo no estoy pidiendo cambiar el nombre al Polideportivo Pando Aixía y que pierda la denominación de Pando Aixía. No por 2 motivos. Primer motivo, porque sería muy costoso cambiar lo que viene por fuera en la fachada y no está la coyuntura económica para hacer semejante esfuerzo. Y lo que nosotros pedimos es que lleve el apellido de Javier Mendoza, como viene en la propia moción, Pando Aixía, Javier Mendoza. Y no es otra cosa que además lo que hizo el Partido Socialista en Bilbao, cuando pidió que la estación intermodal Abando fuera en D'Alessio Preto. Y se cambió y no pasó nada. Y le pusimos un apellido a la estación de Abando, que sigue todo el mundo llamando la estación de Abando, como aquí podrían llamar Pando Aixía, pero allí es estación de Abando in D'Alessio Preto, para hacer un reconocimiento a una persona. No quiero cambiar tampoco calles, porque a veces es muy costoso y crea problemas para los vecinos y para los comercios. Y tampoco quiero crear conflictos con ningún edificio que lleve tiempo y solera en su denominación, y creo que Pando Aixía pues es un equipamiento nuevo y es un equipamiento que reúne las características perfectas para el cambio de nombre. Eso respecto a la denominación. Yo pienso que poner un apellido a un equipamiento deportivo como reconocimiento a alguien que dio toda su vida por el deporte, que yo creo que lo reconocéis todos, pues me parece fantástico. Respecto a que no son las formas y que lo retire y que esto se debería hacer de otra manera, me da pena. O sea, de verdad me da pena cuando me decís eso. Y me da pena porque parece que el único partido que no puede recoger ningún testigo de participación ciudadana o de voz popular, parece ser que es el Partido Popular. Si aquí algún grupo trae alguna petición que a veces directamente les echa en el buzón, no la toca ni la cambia nada y la mete por registro, son unos campeones de la participación ciudadana. Entonces son geniales. Pero si el Partido Popular tiene a bien recoger el testigo de una petición popular más o menos minoritaria o más o menos mayoritaria, entonces las cosas deberían hacerse de otra manera. Pues yo creo que utilizamos un doble rasero de medir que me parece muy injusto, porque es la consecuencia. Y cuando decís que esto se debería hacer de otra manera, mire, no es de nuestro partido. No es de nuestro partido. Nosotros pensamos que no deberíamos haberla presentado nosotros y hemos esperado todo lo posible. ¿Qué otra manera hubiera sido? Yo la sensación que tengo es que si nuestro grupo no presenta esta moción, no la presenta nadie. Cuando me decís que se debería hacer de otra manera, ¿qué otra manera?
Es que yo no sé a qué manera, nadie me indica a qué manera. Entonces, a mí me parecería profundamente injusto. Y aun no siendo de mi partido, para mí es una figura que debería tener un reconocimiento. Y yo sé que efectivamente Javier Mendoza, lo que era una persona de consenso, yo no la voy a retirar, voy a tratar de mantener el consenso. Yo de verdad que pienso que esta moción pues no hace daño a nadie, no la he propuesto con ánimo de crear conflictos ni nada, yo lo que lo hago es de justicia porque pienso que su figura se lo merece. Y sin más, pues si sale aprobada, él lo agradecerá y si no, pues lo hemos intentado. Muchas gracias. EH Bildu. Pues a mí se me ocurren un par de maneras de haberlo hecho de manera diferente. Se me ocurren un par de preguntas. La primera es si has hablado con el Partido Nacionalista Vasco, con alguno de sus representantes. Porque como has estado esperando, como no dejándoles ese gesto, ¿no?, de darles un tiempo para ver si eran ellos los que lideraban esta propuesta, y como viendo que no sé si te ha ocurrido hablar con alguno de ellos y preguntarles a ver por qué no lo han hecho. Y la segunda pregunta que se me viene a la cabeza es si has hablado también con la familia de Jaime Mendoza, a ver cuál es la opinión que les merece. No vamos a tener segundo turno de réplica, no lo sabemos, pero lo intuyo. Entonces, sí que creo que se pueden hacer las cosas de manera diferente cuando se trata de algo tan delicado. Mismamente podrías haberlo traído a una comisión y debatirlo allí en una comisión antes de traerlo a un pleno, a un debate público. Porque la tesitura en la que nos estás poniendo es poner al resto de los partidos o que parezca que estamos en contra de esa iniciativa popular o de la propia figura de Jaime Mendoza. Y creo que nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, no era nuestra intención mezclar la figura de Jaime Mendoza con el tema de memoria histórica, ni mucho menos, pero sí que coincidimos con lo que se ha comentado aquí por otros partidos, que bueno, que se puede hablar, pues como ha dicho John, ¿no? Iker, perdona, bueno, ¿cómo planteamos estos temas? El cambio de nombres de calles o de espacios públicos, vamos a hablarlo, vamos a debatirlo, y si después de ese debate finalmente decidimos que se cambie el nombre a un polideportivo o se le ponga un apellido, como dices tú, pues lo haremos sin ningún problema. Es que recasco. Gracias por tu ojo experta. Sí, no, lo único, comentar que igual en estos temas que son tan sensibles, sobre todo con una figura que recientemente fallecida como es Javi, igual habría que tener un poco más de mesura y no apelar tanto igual al sentimentalismo, como con frases como él lo agradecerá, o me ha parecido un poco que igual deberíamos mantener un poco más, por así decirlo, la calma en estos temas. De todas formas, estoy completamente de acuerdo con lo comentado por Iker, y yo creo que es una alternativa a futuro que es muy interesante, que es entre la cooperación entre todos los grupos, poder hacer una iniciativa en la que podamos renombrar ciertos sitios, en el caso que pudiera ser, no tiene por qué ser los polideportivos. La idea de Izaskun también es perfectamente válida en este caso, la idea de EH Bildu, pero yo creo que es algo que tenemos que trabajar previamente, y me parece, sigo comentando el mismo que antes, me parece muy apresurado, y más sin que esté aquí la familia presente, que son los mayores implicados, me parece muy apresurado tomar esta iniciativa. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, simplemente volver a recordar la figura de Javi, una gran persona, un gran abertzale, de los pies a la cabeza, y una persona de consenso, que es justo de lo que adolece la propuesta que nos ha traído hoy el Partido Popular, ¿no? Juan Carlos, tienes todo el derecho a presentar todas las cosas que quieras y a hacerte eco de todas las iniciativas populares que pueda haber, pero cuando el tema puede ser sensible porque afecta a una persona en particular, porque es una persona que ha fallecido recientemente, pues creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Tú mismo has dicho que ha pasado mucho tiempo y habéis esperado mucho tiempo para presentarla por si otro la hacía, pues ojalá hubieras aprovechado ese tiempo para tramar un poquito la iniciativa, para consensuarla, para hablarla, para trabajarla, y no para presentarla sin más. Precisamente lo has hecho como no lo haría Javi. Exactamente igual. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, Juan Carlos, en la
en la finalidad y sobre todo en el nombre de Javi, lo que has comentado. Yo creo que ahí no tenemos ninguna duda porque todos lo hemos conocido. Yo no sé si tú llegaste a compartir con él gran parte de sus años de corporación, creo que tuvo alguno de ellos igual también, y también la Sociedad Deportiva Municipal, y por tanto ninguna duda al respecto. Creo que hay una explicación que te ha dado Iker, es que nosotros las instalaciones deportivas siempre llevan el nombre todas del barrio en el que están: Zubialde porque está al lado del Puente Colgante, La Florida, Los Llanos, Rivas, bueno, etcétera, etcétera. Ya sabéis perfectamente todo. Otra cosa es que ya sé que no le quieres cambiar el nombre, sino añadir una cosa a lo que es el nombre, pero efectivamente eso forma parte más de un proceso general, no de una cosa en particular, porque entonces traeríamos a cada pleno una de las cosas diferentes a iniciativa de un grupo, o dentro de 2 años que igual queremos volver a cambiarlo, pues porque hay 3 mayorías en el ayuntamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso es complicado. Otra cosa es, como ha dicho Iker, se le hizo el reconocimiento. Luego también sé que el Colegio Santa María en su proyecto de instalaciones deportivas quiere también, él como fue profesor, nombrar allí parte de su instalación o lo que sea con su nombre, pues fue un profesor muy ligado al Colegio Santa María, como bien sabes. Y otra cosa es que podamos ponernos de acuerdo, que yo creo que es lo necesario, si tenemos que hacer alguna cosa más. Incluso no hace falta añadir el nombre de Javi a una instalación deportiva, incluso hay otras formas, incluso la cancha deportiva o una parte de otra cosa se puede llevar su nombre, es decir, puede ser Pando Isia y la cancha deportiva del centro se llama la cancha deportiva Javier Mendoza, que podría ser total. Yo doy ideas más que nada, pero que sea sobre todo de consenso de las cosas, ¿eh? Por eso mismo yo creo que traer, como bien ha explicado todos los grupos, no estamos en desacuerdo de lo que es el fondo de la historia, pero sí un poco de cómo se traen y cómo hacer estas cosas. Entonces yo creo que os invito pues a tener una reflexión en la Sociedad Deportiva Municipal, que yo creo que es donde tiene que ir estas cosas, la posibilidad de poder llegar a un consenso incluso más amplio, no solamente para eso, sino si tenemos que hacer un proceso en el que tenemos que ver si hay algunas otras personalidades o cosas que queramos cambiar, siempre se haga por consenso. Yo creo que es importante porque es una cosa muy sensible que nos afecta a todo y también a los vecinos y a las vecinas de la villa. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción. Si os parece, la mantiene, ¿no, Juan Carlos? ¿La quieres mantener? Vale. Yo sí te pediría que la retiraras si estamos de acuerdo todos en el consenso y llevarla a llevar un consenso de todos los partidos, a la Sociedad Deportiva Municipal, sobre si queremos ver qué queremos hacer, alguna cosa más que nada para no forzar, yo creo que una votación, Juan Carlos, por aras del consenso, ¿eh? Agradezco el ofrecimiento, pero por toda esa gente que ha hecho esa iniciativa popular, lo mismo que lo hacen el resto de grupos, yo la voy a mantener. Bueno, pues vamos a pasar a votar. Votos a favor de la moción que presenta el Partido Popular relativo al cambio de nombre, Polideportivo Pando Isia. Votos en contra. Abstenciones. 5 abstenciones. 6 abstenciones. 5 abstenciones, perdón. Sí. Muy bien, pasamos al segundo punto, que es la moción que presenta el Grupo Municipal de H. Bildu relativa a estructuras ferroviarias con una alternativa o complementaria, Juan Carlos, la que presentas tú respecto al tema ferroviario. Un añadido. Una añadida como una adición. No. Hay que votar 2, hay que votar esa y la alternativa, por eso te he preguntado qué es alternativa. Una alternativa a la que presenta H. Bildu. Vamos a dar la palabra primero a H. Bildu y luego al Partido Popular. Bueno, mozio honetan tratatu nahi duguna da trenbide sarearen Bizkaiko trenbide sarea, uste dugu azpiegitura zaharkitua geratu dela eta orduan mozioaren bitartez eskatu nahi dizkiogu hobekuntzak horien arduradunari, ez? Kasu honetan Bilbao Abando Santurtzi lineari buruz ari gara eta uste dugu erabat utzita dagoela eta gainera egunero milaka herritarrok erabiltzen dugun trenbide sare bada. Gure udalari dagokionez, Portugaleteri dagokionez bi dira ditugun geltokiak, Peñotakoa eta Portugaletekoa, eta orduan iruditzen zaigu premiazkoa dela Madrileko gobernuari eskatzea egitura hau berritzeko eta hobetzeko pausoak ematea. Eta, uste dugu begibistakoa dela Madrileko gobernutik egon den ardura falta. Eta horregatik ere bai iruditzen zaigu oso garrantzitsua erabakiak Madrilen hartu beharrean hemen hartzea, ez? Eta orduan planteatu nahi dugun beste gauza bada trenbide sarearen kudeaketa euskal instituzioen esku ustea. Gauzak horrela, mozioan 7 puntu aipatzen ditugu,
eta lehenengoa bada Portugaleteko udalak eskatzea bai Adif eta Renferi geltokiak dituzten gabeziak konponditzatela, eta gabezi horiek konpontzean pertsona guztien irisgarritasuna eta segurtasuna bermatuko dutela. Eta gehien bat hemen aipatu nahi dugu, aniztasun funtzionala duten pertsonentzat ezinezkoa dela gaur egun gure geltokiak erabiltzea. Beste alde batetik, bigarren puntu bezala planteatzen dugu Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza izatea bitartekoak, Adif eta Renferekin. Etorkizunean, trenbideko geltokiak, trenbide geltokietan beharrezkoak diren lanak hobetze aldera, haiek izagan daitezela bitartekoak. Hirugarren puntu bezala, Portugaleteko udalak eskatzea Adif eta Renfe enpresei eta bai Espainiar Estatuko Sustapen Ministerioari gure herrialdea zeharkatzen duten trenbide sarea eta euren azpiegituren hobekuntza mantenu eta zaintza lanak egin ditzatela, eta esan bezala arreta berezia jarriz segurtasun, irisgarritasun eta erabilgarritasunari. Laugarren punto bezala, eta aipatu dugu Espainiar Estatuko Gobernuari eskatzea Eusko Jaurlaritzaren esku ustea trenbide sarearen kudeaketa. Bosgarren puntu bezala, Portugaleteko udalak babesa adierazten dio parte hartzean oinarritutako eta gizarte eta lurralde kohesioan oinarritutako eredu tarifario batek sunutako trenbide zerbitzu publiko seguru sozial eta jasangarri bati. Hori da bultzatu nahi duguna, horregatik eskatzen dugu eskumenak aldatzea eta hobekuntzak egitea. Bestetik Portugaleteko udalak eskatzea, Eusko Jaurlaritzari lurraldea zeharkatzen duten egungo trenbideen akats gabezi eta beharren inguruko ikerketa bat egin dezan, eta ikerketa horien kostuen kuantifikazio bat jasotzea. Eta bukatzeko konpromiso hartzea guk mozio hau Bizkaiko Batzar Nagusiei, Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Adifi, Renferi eta Espainiako Sustapen Ministerioari bidaltzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esta moción trata sobre las infraestructuras, la red ferroviaria del territorio histórico de Vizcaya, que en opinión del grupo de H. Bildu es una red envejecida que necesita de mejoras. Sobre todo por lo que se refiere a lo que tenemos más cercano, la línea Bilbao-Santurtzi. Es una línea que se encuentra en estado de abandono y que sin embargo es utilizada por miles de personas usuarias a diario. En el caso de Portugalete son dos estaciones las que están en situación de abandono, la de Peñota y la de Portugalete. Así pues considera urgente que Madrid acometa los trabajos de renovación y mejora de esta línea ferroviaria, pues es evidente la falta de responsabilidad del Gobierno de Madrid en esta tarea. Por lo tanto, reivindican al tiempo que el Gobierno de Madrid deje en manos de las instituciones vascas la gestión de esta vía ferroviaria que atraviesa el territorio. En concreto, proponen 7 puntos. En el primero, el Ayuntamiento de Portugalete solicita a Adif y a Renfe que solucionen los déficits de las estaciones de Peñota y Portugalete, sobre todo para garantizar la accesibilidad y la seguridad de todas las personas usuarias y en especial de las personas con diversidad funcional. En el segundo punto, el Ayuntamiento insta a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno vasco a que intercedan ante Adif y Renfe para que acometan las obras de mejora de la línea Bilbao-Santurtzi. En el tercer punto, el Ayuntamiento de Portugalete solicitaría a Adif, a Renfe y al Ministerio de Fomento de España la mejora, el mantenimiento y conservación de las vías férreas que atraviesan el territorio y de sus infraestructuras, con especial atención a lo relativo a la seguridad, accesibilidad y disponibilidad.
En el cuarto punto, el Ayuntamiento solicitaría al Gobierno de España a que realizara cuanto antes la transferencia de las competencias ferroviarias al Gobierno vasco. En el quinto punto, el Ayuntamiento expresaría su apoyo al a un servicio ferroviario público, seguro, social y sostenible, con un diseño basado en la participación activa de la ciudadanía y regido por un sistema tarifario que favorezca la cohesión social y territorial. En el sexto punto, solicitan al Gobierno vasco un estudio sobre las deficiencias, carencias y necesidades de las actuales vías férreas y un estudio cuantitativo del coste de los trabajos a realizar. Y por último, en el último punto, en el séptimo, se adquiere el compromiso de remitir este acuerdo a las Juntas Generales, a la Diputación Foral de Vizcaya, al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco, a ADIF, a Renfe y al Ministerio de Fomento de España. Muchas gracias, Noemí. Vamos a dar una palabra al Partido Popular con la alternativa. Sí, no. La verdad es que me sorprendió mucho ver, digo, esto ya es un paso, la próxima vez será una de apoyo al AP. Bueno, el grupo oponente, a lo largo de su exposición de motivos, hace un relato desde, como ellos han comentado, desde su punto de vista de desidia y abandono que los organismos responsables de infraestructuras ferroviarias en Vizcaya demuestran, Vizcaya en general y con Portugalete en particular. Y de nuestro grupo, desde el Grupo Popular, vamos a detallar una serie de actuaciones cuantificadas que demuestran la falsedad de estas afirmaciones. Primero, que de forma genérica el presupuesto del Grupo Fomento para 2016 en la provincia de Vizcaya asciende a 398,1 millones de euros, un 7,26% superior a la inversión en 2015. Dos, igualmente, y de forma general, el presupuesto del Grupo Fomento en la provincia de Vizcaya está un 20,54% por encima de la media de la provincia. 3. A lo largo de esta legislatura se ha presupuestado en todo el Grupo Fomento 1.842,64 millones de euros para la provincia de Vizcaya. 4. La inversión del Grupo Fomento en la provincia de Vizcaya para el 2016 es de 180,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 25,14% respecto a la inversión de 2015 y está un 29,91% por encima de la media de la provincia. La provincia de Vizcaya es la cuarta provincia en inversión por kilómetro cuadrado con una inversión de 101.864,7 euros por kilómetro cuadrado. La inversión de fomento en ferrocarriles en la provincia de Vizcaya para 2016 es de 141,2 millones de euros, un 30,64% superior a la inversión en 2015. La provincia de Vizcaya está un 38,5% por encima de la media por provincia en cuanto a inversión en ferrocarriles. Atendiendo a la superficie, la provincia de Vizcaya es la tercera provincia en inversión de ferrocarriles por kilómetro cuadrado, con una inversión de 63.680,2 euros por kilómetro. La inversión en ferrocarriles en la provincia de Vizcaya, de acuerdo con el Plan General del Estado, en 2016 asciende a 141,18 millones de euros, mientras que la inversión en 2015 fue de 108,1 millones de euros. Adicionalmente se destinan 30 millones de euros para subvenciones para el transporte. El presupuesto ADI se consignan 5,9 millones de euros, resto de actuaciones e incidencias, inversión que principalmente se destinará al nuevo acceso ferroviario al puerto de Bilbao, tramo estación de Ortuella y nueva estación de mercancías en el puerto de Bilbao. También se destinan 0,6 millones de euros a la red de ancho métrico, en concreto para el desarrollo del convenio de colaboración para el soterramiento de la línea RAN, anteriormente llamada FEBE, a su paso por el barrio de Irala en Bilbao. Se contempla además una partida de 0,3 millones de euros para la rehabilitación de fachadas y estructuras en la estación de Abando y de Alecio Preto, qué casualidad, y para la redacción del proyecto de ejecución de intercambiador de Urbinaga. En el presupuesto de Renfe, además, contempla una dotación de 3,9 millones de euros para la realización de actuaciones de mejora en la seguridad en la circulación, adquisición del nuevo material móvil, actuaciones sobre el material existente, sistemas de información y venta de inversiones en talleres y otras instalaciones. También destaca especialmente la partida del plan de estaciones de 1,8 millones de euros para la mejora de dotación y accesibilidad de las estaciones de cercanías de Bilbao, entre otras San Mamés, Baracaldo, Hugo Miravalles, Arrigorriaga, Peñota, para que lo tengan en cuenta, Arancudiaga, que en breve tendrán noticias, por cierto. Y se continúa, además, con el estudio funcional para análisis del conjunto de la red arterial ferroviaria de Bilbao, que permite definir las infraestructuras necesarias para mejorar las conexiones entre las diferentes líneas que discurren en el entorno de Bilbao.
Se incluye además una dotación para el estudio informativo del tramo ferroviario Basauri-Bilbao y para el estudio informativo de la variante sur de Bilbao. Las partidas destinadas al mantenimiento de la red convencional ascienden a la provincia a 1,9 millones de euros. Entendemos que estas cifras contestan por sí solas la supuesta desidia del Ministerio de Fomento vía DIF en lo que hace referencia a las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Vizcaya. Por todo eso, nosotros vamos a votar en contra de la propuesta que ustedes han presentado y vamos a instar al Ministerio de Fomento a continuar con el plan de educación de accesos a las estaciones de acondicionamientos de pasos de nivel y vías de su competencia y a continuar, que el Gobierno vasco continúe con el plan de educación de accesos a las estaciones de acondicionamientos de pasos de nivel en la red de su competencia. Gracias, Juan Carlos. Por tu despierta. Tan solo un comentario, fuera del turno de palabra. Lo digo para tener, en aras de que vaya un poco más organizado el pleno, ¿no solíamos poner las alternativas, tratarlas antes que el proponente? Pregunto, ¿eh? No, se hace al revés. Por saber, ¿eh? Vente. Y después la alternativa. Siempre se dan cuenta los dos y luego la gente para que sepa que propone. Vale, es que tenía en la cabeza otra cosa. Partido Nacionalista Vasco. Sí, Gunón. Bueno, nosotros sí que efectivamente coincidimos, ¿no? en gran parte con el argumentario, ¿no?, que hace H. Bildu en la exposición de su moción, anunciar que efectivamente nosotros vamos a votar que sí, aparte que incluso en ayuntamientos vecinos también se ha tratado y también por lo menos por parte de este grupo municipal, o en este caso del partido al que representamos, también se ha votado que sí. Yo poner una vez más, tampoco me quiero extender mucho y mezclo también ya con la alternativa de Juan Carlos, que yo creo que de todos es conocido las labores que tanto nuestros representantes del Partido Nacionalista Vasco en Madrid una y otra vez, y son años no solo con este gobierno sino con gobiernos anteriores, se han pegado. Me refiero que bueno, pues han metido horas intentando una y otra vez pues traer todas las competencias que creemos que son nuestras y fundamentalmente y efectivamente pues el tema de los trenes y las instalaciones ferroviarias e incluso de dotaciones presupuestarias que, si no recuerdo yo mal, pues no sé si se llegó incluso por allá por el 2011 a un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista que encabezaba el presidente Zapatero y tal, y bueno, me refiero que dejar patente, ¿no?, una vez más pues esa, para nosotros por lo menos, labor de que efectivamente los intereses de Euskadi, por lo menos nuestros representantes allí donde están, pues intentan valer e intentan traer. Por otro lado, respecto a la alternativa de Juan Carlos, pues yo no sé si yo me había puesto aquí como corregir, ¿no?, porque en el primer punto se insta al Ayuntamiento de Portugalete a que esté al Ministerio de Fomento a continuar. Yo creo que sería incrementar, de todos es conocido, pues las pegas que estamos teniendo con partidas presupuestarias a lo largo de los últimos años y las pegas y zancadillas que año tras año tenemos con el tema de la recentralización de competencias y fundamentalmente con las dotaciones económicas que un año tras año vuelven a retrasar la puesta en marcha del tren de alta velocidad que tenía que estar ya pues prácticamente en funcionamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que anunciar que nosotros vamos a votar que sí a la moción de Bildu y por contrario vamos a votar que no a la alternativa del Partido Popular. Gracias. Partido Socialista. John. Sí, bueno, no le reñas a Bildu por la exposición que ha hecho de su moción, porque tú has hecho una también bonita también, ¿eh? O sea que, bueno, decir brevemente que al final vamos a votar, nuestro voto va a ser favorable a la propuesta, pero no es una posición de ahora, ya como ha comentado el portavoz del PNV, en el anterior gobierno, en el gobierno de Zapatero, hubo una apuesta del Partido Socialista también, junto con el PNV, por esta transferencia. Esto no pudo, al final no dio tiempo a realizarse porque hubo un adelanto electoral, lo cual comprometió la situación. No es una postura novedosa, como he dicho. En Cataluña también, el Partido Socialista de Cataluña también tuvo esta misma transferencia. No la transferencia de los elementos en sí, sino básicamente lo que se hizo fue una transferencia de la gestión. Eso es lo que se produjo en Cataluña y lo que aquí a mediados de 2011 fue lo que se trató, como he dicho, limitados y condicionados por el adelanto electoral.
Por lo tanto, decir que sí a la que presenta Bildu, y con respecto a la del PP, pues básicamente los dos puntos que presenta vienen recogidos en el punto 6 de la propuesta de Bildu. O sea, básicamente vienen a decir algo muy similar, y si al final se consigue la transferencia, desde luego están cubiertos los dos de manera sobrada. Por lo tanto, el voto no a la del Partido Popular y el voto sí a la propuesta de Bildu. Muchas gracias. Turno de menor a mayor, primero por EH Bildu. Bai, bueno, aipatzea bakarrik PPkoak, Juan Carlosek esan duenari, gure lehenengo puntuan zehazten dugula dena, ez? Osea, guk planteatu nahi duguna da hauek, bueno, batetik eskumenak hemen izatea guk erabakitzeko eta ikusteko zelako trenbide sarea nahi dugun, baina bestetik pertsona guztien irisgarritasuna eta segurtasuna bermatuko duen trenbide sare bat izatea. Datu pilo bat esan dituzu, Fomentok aurrera ematen dituena, guri merkatuari erantzuten dioten diru partidak eta merkatuari erantzungo dioten hobekuntzak ezaizkigu gustatzen. Orduan, uste dugu lehenengo puntua dela, lehenengoa betetzen ez dena, eta hemen kontua daia pertsonei eskainitako zerbitzu bat nahi dugun, eta pertsonen hobekuntza, pertsonei zuzendutako hobekuntzak eskaintzen dituen trenbide sare bat, edo merkatuari erantzuten diona. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Partido Popular. Noemí, sí. Vale. Por responder a lo expuesto por Juan Carlos Castaño, afirma la portavoz que el punto 1 de su moción concreta lo que sus reivindicaciones, y que se resumen que en primer lugar opinan que las competencias deberían estar en manos de las instituciones de aquí, y que se decida aquí qué tipo de red ferroviaria se desea, y en segundo lugar que se deben asegurar las condiciones de accesibilidad y seguridad para todas las personas. Ha expuesto Juan Carlos Castaño unos datos prolijos del Ministerio de Fomento, y son unas cifras que en opinión de H. Bildu responden al mercado, y que por eso no son de su agrado. No se cumple en definitiva lo que se requiere o lo que se solicita en el primer punto de su moción, y se exige en definitiva un servicio y unas mejoras que estén al servicio de las personas y no al servicio del mercado. Eskerrik asko, Noemí. Juan Carlos. Bueno, no sé. Es increíble, ¿no? La verdad, porque la justificación de la moción del grupo proponente de Bildu es que todo está muy mal y tal, y es una opinión subjetiva. Y cuando das los datos objetivos, dice, no, esos datos no me sirven. ¿Eso qué es? Esos son millones de euros que vienen aquí en inversión a esta provincia en infraestructuras ferroviarias, una apuesta clara que nos pone en valor por encima del resto de la CAP y de las provincias del entorno, y que nos pone en la vanguardia sobre lo que invierte el Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento en nuestra provincia. Y no, pero aquí lo importante es que nosotros tengamos la competencia, porque bueno, sí que ponéis mucho dinero, bueno, nos da igual, nosotros la competencia, nosotros queremos la competencia y para adelante. Bueno, pues eso es otro debate, pero lo que no se pone en cuestión es todo el dinero y toda la inversión que hay, y espero que luego cuando se reforme la estación de Peñota pues aplaudan también de la inversión dentro de la que les he detallado, de que se va a hacer en breve, y que ya está dentro de presupuestos incluso, Y bueno, pues el tema de las competencias. Yo bueno, he oído por aquí por alguno dice, bueno, es que todos los problemas y dimes y diretes que tenemos con el Gobierno de España, con el retraso. Mira, las inversiones que figuran en los presupuestos últimamente de Gobierno vasco son todos inversiones del Estado para la Y vasca. O sea, quiere decir que el Gobierno vasco pone 0, pero sin embargo viene reflejado en presupuestos.
es cero. Si se están cumpliendo todos y cada uno de los plazos que ha prometido el Ministerio de Fomento con ese tema. Luego el compromiso del Gobierno de España con el tema del transporte ferroviario de toda índole y condición por parte de nuestro grupo y por parte del Gobierno de España es determinante, claro y efectivo. Hay otros grupos que no pueden decir lo mismo, porque o bien están en contra o bien bueno, pues están en otra cosa. Pero desde luego por nuestra parte no es así. Y el tema de las competencias, yo no me puedo dejar de sustraer por la actualidad. Está muy bien el pedir siempre las competencias porque se supone, como el varón en la mili, que lo vamos a gestionar mejor. Esperemos que si algún día tenemos la competencia ferroviaria, no salga el viceconsejero de Transporte, como ha salido el de Empleo, para decir que sus hijos nunca irían en transporte público. Esperemos que si pedimos la transferencia sería para gestionarla mejor, no como está ocurriendo con la ANVIVE. ¿Cómo mezclas todo? No, está bien, hombre, está bien. Portoja despierta, que está bien, hombre. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Bueno, simplemente voy a decir que no voy a sacar yo aquí la retahíla pues, de Montoro, de Aznar, de no sé quién, porque bueno, podemos estar aquí eternamente, ¿no? Con dimes y diretes y con declaraciones efectivamente desafortunadas de nuestros representantes. A veces muy pocas son por parte nuestra, pero muchas y habituales por parte del Gobierno de Madrid y del Partido Popular. Bueno, nosotros como no gobernamos ni en Madrid ni en Euskadi, pues tenemos por ahora libre de culpa. Bueno, vamos a ver. Yo os voy a dar un poco la información de las relaciones que tenemos nosotros al Ayuntamiento con Adif, que hay que reconocer que son buenas, son muy buenas, tanto en este gobierno central como siempre la verdad es que las relaciones del Ayuntamiento de Portugalete con Adif han sido buenas. Recordar que hace unos años se hizo la accesibilidad en la estación de Portugalete a través de los dos ascensores que antes no había, bajábamos las escaleras, cruzábamos por debajo y ahí fue una solicitud que en su día hizo el Ayuntamiento para ganar la accesibilidad. Entonces Adif inmediatamente cumplió. También nos informo que ya nos han presentado un proyecto, tú sabrás, José, con Adif para la accesibilidad de la estación de Peñota. También hicimos varias sugerencias y varios requerimientos porque era una de las estaciones que no tenía accesibilidad, son también escaleras como bien conocéis y por tanto hay un proyecto que se han presentado también al Departamento de Urbanismo que lo están estudiando. Hay un problema porque tendrían que pedir permiso a la comunidad de propietarios que hay ahí de la calle porque tendrían que ocupar una parte con una pasarela sobre unos garajes que hay allí. La calle se llama, ¿cómo se llama? La calle, la que baja a la estación de Peñota, Ciriquiaín, Mariano Ciriquiaín, tendrían que ocupar una parte para hacer una plataforma, entonces también es un proyecto que tienen que desarrollarlo, pero van a hacer la accesibilidad. Y luego ya sabéis que otro de los proyectos futuros que también hemos hablado con Adif, y Adif está dispuesto a colaborar en él, una vez que se desaparezca la tubería, la posibilidad de colaborar, porque a ellos les interesaría mucho un ascensor que comunique Sotera de la Mier con la Canilla, porque a ellos pues está claro que la estación de tren sería accesible totalmente, porque uno de los grandes problemas que tiene la estación de tren de Portugalete, que todos sabemos que es mucho más rápido para ir a Bilbao, en 12 minutos de plantas en Bilbao, vas más cómodo que en el metro, es la accesibilidad de la brecha urbana que nos separa la Sotera de la Mier de abajo. Entonces hemos estado ya muchas veces en conversaciones para que una vez desaparezca la tubería de saneamiento se pueda acometer un proyecto para conectar Sotera de la Mier con un ascensor hasta la estación de Renfe, pero que no sería en la estación de Renfe. Si sería en la estación de Renfe lo pagaría Adif, y solamente en principio sería para los usuarios de Renfe, pero a nosotros nos interesa que sea un ascensor que sea para los usuarios de todo Portugalete. Entonces tendremos que compartir la financiación. Entonces bueno, pues es uno de los proyectos que tendremos en mente a desarrollar y que ya sabéis que lo hemos expuesto muchas veces. Por tanto, yo tengo que decir que las relaciones con Adif son magníficas, que la verdad es que nos atienden siempre cualquier cosa que tenemos. Tuvimos también algún tipo de inundación en el túnel que va desde la estación de Portugalete hasta la Peñota, filtraciones que ha habido en épocas de lluvias que también pues nos han atendido bien y hemos colaborado con ellos. Una parte era un saneamiento nuestro que se había roto a la altura, si os recordáis, a la altura de la calle Tarazanas, que se arregló, que era una parte de los que tenía filtraciones ahí en el túnel, y siempre que ha habido algún problema nos han atendido perfectamente. Por tanto, yo creo que hay que reconocerla. Pero yo creo que la moción también es una declaración de intenciones sobre cosas que nosotros siempre hemos reivindicado como Partido Socialista. Yo creo que también hay que, todo lo que podamos mejorar para Portugalete son peticiones pues a pedir, y por tanto, bueno, pues en ese sentido votaremos a favor de la de H. Bildu, porque lo hemos hecho también así en otros ayuntamientos. Muy bien, bye.
Yo por hacer una pequeña matización, la estación de Portugalete sí que cuenta con ascensores para poder acceder de una vía a otra, pero el mayor problema de accesibilidad que tiene toda la línea de la margen izquierda y prácticamente todas no es esa, no es solo esa, sino que el tren queda muy alejado del andén. Entonces, cualquier persona que va con una silla de ruedas no tiene posibilidad ninguna, aunque pueda acceder al andén, no puede acceder al tren. Entonces, es que el uso de las vías como es para mercancías también. El problema es que es un uso... Pero todas las personas deberían de tener derecho a... Sí. Lo que pasa que el problema es que al ser también una vía de mercancías, la seguridad te exige que para pasar los trenes de mercancías... No, pero hay alternativas. Sí, seguro que las habrá. Los autobuses tienen rampas que se bajan, que por cierto esa sería otra pelea por hacer, que todos el 100% de los autobuses tengan esas rampas que se bajan. El metro, el tren también puede tenerlo, al igual que el metro, aunque sean otro tipo de líneas. Entonces, pues si tenéis buenas conversaciones, igual les podéis decir que vayan pensando en eso también. Eso ya es una cosa que no es de Portugalete, es general de toda la línea ferroviaria. Pero sabéis, yo siempre lo he dicho muchas veces, la idea, yo creo que en un futuro, si llega a las competencias ferroviarias, que va a ser complicado, ¿no? a corto plazo, primero pues porque si verdad que las competencias tienen con dinero, etcétera, pero es complicado, es porque el plan territorial parcial de Bilbao lo que establece es que el metro, que el tranvía es el que llegue, que desaparezca como tren y sea lo que se extienda del tranvía hasta la margen izquierda. Eso es lo que en un futuro se diseñó como plan territorial parcial, que sea un metro ligero. Ellos lo llaman metro ligero cuando lo hicieron, y por tanto que sería eso, ¿no? Por tanto, es una de las cosas que en su día se planteó, que viene recogido, que no sé yo ahora si lo volverán a cambiar, pero bueno. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción que presenta el Grupo Municipal DH Bildu. ¿Votos a favor de la misma? Todos menos el Partido Popular. ¿Votos en contra? Partido Popular, abstenciones, ninguna. ¿Tenemos que votar el PP? Sí, claro. Votamos también la alternativa del Partido Popular. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Abstenciones, 3 abstenciones. 3. Queremos explicar el voto. Bye. Bueno, pues nosotros estábamos de acuerdo con el espíritu de las dos mociones, pero entendíamos que la moción del Partido Popular no justificaba la alternativa, ya que el punto primero de la moción del PP aparece recogido en el tercero de H. Bildu y el punto segundo de la moción del PP aparece recogido en el segundo de H. Bildu. Así que por eso se justifica nuestro voto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente moción que presenta el Grupo Portuojo Despierta, relativas al proyecto CES, captura, esterilización, aislamiento, higiene sanitario y suelta de felinos. Damos la palabra. Buenos días, de nuevo. Presentamos esta moción al Ayuntamiento de Portugalete, ya que actualmente vivimos en una sociedad sensibilizada con los principios de respeto, defensa y protección de los animales. En nuestro pueblo nos queda mucho por hacer respecto a esto. Un paso adelante en lo que a los felinos se refiere, teniendo la constancia de que en Portugalete todavía existen colonias felinas que no están controladas, es implantar el CES, captura, esterilización y suelta. Es una solución ideal, ya que los gatos controlan su territorio, su propio territorio, e impiden que otros gatos entren en él. Y es el método recomendado además por la Organización Mundial de la Salud. Un método ético, a la larga más económico y socialmente aceptable. Con los gatos controlados y fichados, el seguimiento y la seguridad sanitaria es más fácil. Prueba del éxito de este método es que diferentes ayuntamientos cercanos, como el de Basauri, el de Amurrio, el de Echevarri y Arrigorriaga, y en grandes ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona, con la colaboración de asociaciones y o protectoras, ya lo están llevando a cabo. Por ello, proponemos los siguientes puntos. El punto 1. El Ayuntamiento de Portugalete, dentro de su política de respeto y protección a la vida animal, establecerá el proyecto CES, captura, esterilización y suelta. Su objetivo es el bienestar de los felinos del municipio, facilitando la convivencia con los ciudadanos. Para ello, se adoptarán las medidas necesarias en función de los recursos disponibles del Ayuntamiento, pudiéndose establecer convenios de colaboración con clínicas veterinarias, asociaciones de protección animal, etcétera, o bien con cualquier entidad que pudiera colaborar a lograr dicho objetivo. Y el segundo punto, los lugares de ubicación de las colonias. El Ayuntamiento elaborará un registro de aquellos lugares donde se permitirá la existencia de colonias, respetando siempre que sea posible y primando el bienestar de los animales en la zona donde estos felinos ya se encuentren. Bien, nos consta que el equipo de gobierno tiene la intención de implantarlo, pero mantenemos la moción con el propósito de que este método se implante con la mayor brevedad y eficacia posible en nuestro ayuntamiento. Y además pedimos al equipo de gobierno que nos incluya también al resto de grupos municipales en el proceso. Gracias. Muchas gracias. Turno menor al mayor, Partido Popular. Sí, desde nuestro grupo estamos a favor de controlar
las colonias de felinos, las colonias de gatos, pero nos consta que por parte de los trabajos que se vienen realizando en el ayuntamiento ya hay una labor en este sentido, más o menos, que se venía efectuando. De hecho, tal y como se nos informó en la propia comisión, pues estaba justamente en la firma a punto de firmar un convenio en este sentido, de ultimar precisamente, y nos parece bien que pues las actuaciones que lleven a tener un mayor control de los grupos de felinos y de manera discreta, pues controlar que no aumenten, sino de que estén controlados y vayan poco a poco siendo focos reducidos, pues nosotros nos parece bien. Muchas gracias. Bildu. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Nos parece, bueno, es que por no repetir, pero nos parece una medida positiva. Es que recasco. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, bueno, pues me imagino que yo no sé, voy a esperar a ver a Gorka, a ver con qué nos regala los oídos en esta ocasión y nos amplía la información, digo. Porque ya en comisión, efectivamente, ¿no? Como decía Bildu, ya se comentó, ¿no? Que parte, no todo, pero bueno, que parte de lo que se pedía en esta moción se estaba realizando o se estaba en carteras de hacerlo. Entonces, bueno, pues en principio sí compartimos la preocupación de que se traslada en la moción de Portugalujos Despierta. Somos conscientes, además, que en municipios de alrededor y en concreto, además, algunos de los gobernados por nuestro partido en este momento, pues también se están llevando a cabo actuaciones de este tipo, con lo cual pues imagino, digo que sigo esperando ahora por turno a oír a Gorka, pero me imagino que el voto también será favorable. Entonces pues quizás igual incluso lo sacamos por unanimidad y marcando unos procesos me imagino que en función a los momentos que tenemos en la actualidad en el ayuntamiento, presupuestarios y de medidas que se puedan ir aplicando, pero bueno, expectantes. Gorka, te escuchamos. Me abrumas, como diría aquel. No, me encanta esto de que los temas de medio ambiente sean los temas estrellas del Pleno. Eso es síntoma de que estamos concienciados todos. Bueno, en primer lugar, decirle a Chema una cosita. No eres el único que ha veraneado en Portugalete. Yo también, ¿eh? Toda mi vida. Y este de aquí al lado. A mí solo me quedan dos opciones: o ir a Repélega, o a Repélega, como dicen ahora, o al Calero. Y prefería quedarme en Porto. Pero bueno, no tengo pueblo. Bueno, sigo. No, este también, sí, los gatos, joder. Pero es que quería que hablara, pues ya hablo. A ver, ¿por dónde empiezo? Sí, a ver, ¿cómo no vamos a compartir, en el fondo, pues esta moción? Ahora, yo me pregunto, pues sinceramente, no sin ánimo, sin acritud, como diría aquel, ¿qué sentido tiene presentar mociones sobre algo que se sabe que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, está trabajando sobre ello? ¿Qué necesidad tiene? ¿Es para salir, para estar? Sinceramente, es que no lo entiendo. Cuando se sabe que estamos trabajando en ello, que llevamos tiempo trabajando, cuando sabéis, yo también lo expliqué en la comisión, que estamos trabajando con asociaciones animalistas, concretamente en Segunda Oportunidad, cuando sabéis, porque lo he explicado, que parte de lo que planteáis en la moción no es compartido por las propias asociaciones, que son las que saben y las que controlan este asunto, y que el ayuntamiento se ha puesto a disposición de ellos. Sinceramente no entiendo, muchas veces no entiendo, esa necesidad que tenéis algunos de captar imágenes en Tele7, parece que no van a ningún lado. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Ya lo he dicho, estamos de acuerdo, perfectamente de acuerdo. El proyecto CES, veterinarios, censo de colonias, el móvil que hay por ahí. Ya, si no andarías enredando. Veterinarios, claro que hemos hablado con los veterinarios de Portugalete. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con ellos? No podemos decirles lo que tienen que cobrar. Los veterinarios de Portugalete son más caros que los veterinarios que hay en otros municipios. Eso son palabras y nos consta, dichas por las asociaciones animalistas. No podemos obligarles, el ayuntamiento lo puede tarifar, no puede poner una tarifa.
No puede obligarles a decir a Portu le cobras X y a Sestao le cobras X menos 1. No podemos. Estamos en ello. Convenio del CES. Estamos trabajando en ello, como dije el otro día. No voy a extender mucho, no quiero extenderme mucho, pero sí quería hacer una pregunta al grupo que ha propuesto esta moción. Primero, dos preguntas. ¿Sois conscientes y sabéis, igual que yo, que no puede haber un censo de colonias? Porque los censos son aleatorios. Hoy hay gatos aquí, mañana no los hay. Con lo cual es imposible tener un censo. Luego la ordenanza que tenemos nosotros mismos sanciona a las gentes, a las personas que dan de comer a los animales en la calle. No podemos dar de comer a los animales en la calle. No podemos tener, por un lado, una ordenanza que prohíbe el dar alimentos y, por otro lado, una moción, un reglamento que nos dice que tenemos que dar o permitir que las asociaciones y tal den, con la autorización del ayuntamiento, de comer a los animales en la calle. Eso es contraproducente, es ilógico. Y luego lo que quería preguntar realmente es... ¿habéis hecho un coste económico de lo que supone la implantación del CES? Porque todos los días o todos los meses recibimos propuestas en el equipo de gobierno. Todos los plenos reciben propuestas, mociones. ¿Dónde están los costes económicos? ¿Cuánto supone eso para las arcas municipales? Sabemos de lo que supone. Sin más. Vamos a otro turno, de menor a mayor. Por tu respuesta. Bueno, pongo como proponentes primero vosotros, Nosotros, ¿no? Sí, Vale. Vale. Sí, una primera pregunta que me has hecho, que no puede haber un censo de colonias. Yo entiendo lo que me estás diciendo y que al final es fluctuante, pero sí que puede haber un registro. Y además, lo que sí estamos de acuerdo con las asociaciones es que no sea público. Yo aquí en la moción en ningún momento en el punto 2 pongo lugar de educación de las colonias y que se publique. Con lo cual en eso creo que estamos de acuerdo. O sea, tú me criticas a mí que cuando pongo esto es para que se publique públicamente, pero no te estoy diciendo que se publique, sino tener un registro interno, pues que la protectora, tanto el ayuntamiento, controlen ese registro para saber cómo es la situación y llevar a cabo el método. Es simplemente eso. Luego, lo de no dar de comer y todo eso, y todo el reglamento y la ordenanza de tenencia de animales y todo, no ponemos en la moción en ningún momento nada de dar de comer. O sea, yo sé lo que el método implica, pero no he puesto específicamente nada de alimentación, con lo cual a mí, respecto a la moción, no me puedes decir nada. Luego, otra cosa. Lógicamente, nosotros también hemos hablado con las asociaciones. Y es más, las asociaciones están de acuerdo en que cuanto más, no presionar, sino cuanto más insistamos en que esto se lleve a cabo, más rápido saldrá y más pronto tendremos un resultado y se podrá implantar el método. Con lo cual, vosotros estáis con las asociaciones, nosotros con la misma también. Y hemos hablado con ellos largo y tendido. Además, creo que desde que presentamos la moción, porque presentamos una moción que se quedó, que la retiramos hace tiempo, esta asociación lleva tiempo luchando para implantar el método CES. Eso me consta. Con lo cual, nosotros presentamos una moción hace un tiempo que se retiró. Tú en ese momento me dijiste que era ilegal, que no se podía tal, y posteriormente, y ojalá sea así, me da igual cómo haya sido la forma, pero sí que es verdad que después de eso habéis hecho caso a la asociación. Y vais a firmar un convenio y estáis en ello. O sea, y el fin me parece estupendo, o sea, perfectísimo. Por otra parte, respecto al presupuesto económico, yo tengo un ejemplo de presupuesto económico que estaría encantada si nos podemos reunir algún día de que te lo enseñe, no lo voy a detallar ahora, pero tengo un ejemplo de presupuesto económico de cuánto costaría y creo que a la larga se ahorra dinero, o sea, por lo que yo he visto. De todas formas, sí que sois vosotros el equipo de gobierno el que estáis gobernando y por tanto tendríais que hacer ese presupuesto, pero yo te ayudo en lo que necesitéis, yo me ofrezco totalmente. Y luego, respecto a los medios, yo personalmente creo que no soy una persona que me guste salir en medios, especialmente cuando defiendo los temas, y los que más salen en medios también sois vosotros, tanto en periódicos como en Portugalete, en Tele7 y etcétera, con lo cual dudo que a mí me puedes criticar nada de eso. Gracias. Partido Popular. Nada, yo creo que estamos todos de acuerdo que haya control, no voy a decir nada. ¿Y EH Bildu?
Sí, yo no voy a tampoco insistir mucho en el debate. Sí que me parece muy razonable lo que ha dicho Natalia y sí que quería contestar a Gorka porque sé que esto nos va a venir de vuelta en otros debates. Creo que los grupos que estamos en la oposición no tenemos ni la misma disposición de tiempo ni de recursos técnicos y humanos para hacer una labor de hacer un presupuesto según las propuestas que hagamos. Nosotros hacemos propuestas, las llevamos y luego yo entiendo que tiene que ser el personal municipal el que nos dé esas pistas, ¿no? Esas respuestas. Simplemente. Gracias. Partido Nacionalista Vasco, Javier. No. Yo. Partido Nacionalista. Dos cositas. Ahorro económico que supone esto, ¿sobre qué? Si ahora mismo sería un gasto. Ahorro, pues sí, igual sería dentro de unos años, porque ahora mismo sería un gasto. Que ahorro sobre, no puedes ahorrar sobre lo que no gastas. Y luego, yo, joder, ya no es la primera vez que lo digo, yo he visto Barrio Sésamo, arriba y abajo, 1 más 1, 2. Joder, yo leo aquí los 5 libertades de alimentos, tal, ambiente apropiado y una dieta adecuada. Como no vayan los gatos a una dietista, pues no sé cómo lo van a hacer. Pero los gatos no hoy por hoy, perdona. Yo leo aquí dieta adecuada. Como no se la lleve yo, sin más, que me parece muy bien la propuesta, pero que repito, y no te digo que seas tú la que salgas en Telesite, digo que nos gusta salir a todos en general. Bueno, venga, vamos a pasar a votar la moción que presenta el Grupo Portojo Despiertas, que es relativo al tema del proyecto CES. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Ninguna, ¿no? Venga, pasamos a la moción número 4, presentada por el Grupo Municipal de H. Bildu sobre decretos servicios sociales. Damos la palabra al Grupo H. Bildu. Zaskun. Bueno, creemos que nos encontramos en un momento histórico, ya que los derechos derivados de la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, que es de 2008, se van a convertir en universales y subjetivos, es decir, que se van a garantizar a todas las personas y además las administraciones públicas están obligadas a cumplir con estos derechos. La materialización de los derechos requiere un compromiso firme, plural y amplio para cumplir con el mayor objetivo de la ley, es decir, que todos los derechos de todas las personas sean una realidad el día 25 de diciembre de 2016, de este mismo año, fecha en la que estos derechos serán subjetivos. Por coherencia y a raíz de que las instituciones vascas calificaron como histórico el acuerdo para la aprobación del decreto de cartera, estas mismas instituciones deben marcarse como obligación dar los pasos necesarios y decisivos para desarrollar la mejor ley de servicios sociales con responsabilidad y transparencia. Es la oportunidad para definir dónde y cuáles son los servicios que se prestarán y la ocasión para conocer en qué situación nos encontramos para construir y garantizar plenamente los derechos de todas las personas. Este compromiso firme y amplio debe sustanciarse en un trabajo consensuado entre los ayuntamientos y diputaciones, pero sin olvidar que corresponde a las distintas diputaciones promover un acuerdo con los municipios para la planificación territorial del desarrollo de la ley. Es imprescindible la participación de los entes municipales, ya que son los responsables de garantizar muchos de los servicios sociales y más cuando el peso fundamental del crecimiento que queda pendiente se encuentra en manos de los municipios. Por este motivo, traemos al Pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de acuerdo. En el primero, solicitamos que en la Comisión Informativa del Área de Acción Social se trasladara a todos los grupos municipales toda la información referente a la aplicación del Decreto de Servicios Sociales. En referente a este punto, sí que queríamos decir que las comisiones de acción social que hemos tenido se nos ha ido informando sobre este tema, pero bueno, queríamos tanto reconocer que sí se ha estado haciendo como solicitar que se siga haciendo. El segundo y el tercer punto hace referencia a los marcos de trabajo o marcos de diálogo entre los ayuntamientos y las diputaciones. Sabemos que el Ayuntamiento de Portugalete ha estado en conversaciones tanto con Eudel como con la Diputación, pero creemos que necesitamos de marcos estables de trabajo en los que el Ayuntamiento y en la Diputación se estudie la implantación sobre todo de los recursos y los servicios que aún están por implantar. En el caso del área será el Ayuntamiento de Portugalete con la Diputación, y en el caso de la comarca, los ayuntamientos que vayan a conformar
la comarca con la Diputación de Vizcaya y también con el personal técnico de los ayuntamientos. Y por último, también pedíamos un compromiso para estudiar la viabilidad tanto económica como técnica para que los recursos que se destinen a partir de 2017 dentro de lo establecido dentro de este decreto de servicios sociales sea de gestión pública. Eskerrik asko. Muchas gracias, Izaskun. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular. Bueno, yo no lo sé, yo en comisión ya lo manifesté mi sorpresa, ¿no?, con esta moción, porque lo que venía a pedir en el 99% de las cosas es algo que ya se estaba haciendo. Y yo no le voy a decir al Grupo Bildu si la tiene que retirar o no la tiene que retirar. Bueno, cada uno es libre de mantener la propuesta. Ellos consideran que la quieren mantener, pues adelante, pero lo que el grupo proponente pide, yo la información ya no sé ya más que puede hacer el equipo de gobierno para darle más información, ir a su casa, contárselo allí. O sea, quiero decir, yo en todas las comisiones, toda la información, explicado con todo detalle lo que tienen los siguientes puntos, cómo están los grupos de trabajo elaborando todo eso que en estos momentos y cómo está avanzando. Ya la verdad es que yo no comprendo el mantener la moción, pero bueno, todo eso que pide el Grupo Bildu ya se está haciendo. Gracias, Juan Carlos. ¿Portujo despierta? Sí, simplemente nada, decir que desde nuestro grupo vamos a votar a favor. Sabemos que las comisiones nos estáis informando, pero aún así creemos que nos falta información y que nos podríais informar más, y además que podríamos trabajar conjuntamente sobre el tema. Partido Nacionalista Vasco. Sí, nosotros consideramos que lo fundamental del cuerpo de la moción es un trabajo que se viene realizando desde hace bastante tiempo, que está planificado que se siga haciendo, y además en el plano interinstitucional va a haber un grupo de trabajo específico en el marco de UDEL para las últimas concreciones y los últimos debates. Yo creo que sí que se va dando información en las comisiones de acción social. Bueno, pues igual podría ser interesante hacer una comisión monográfica sobre el trabajo realizado, lo que queda pendiente, ver posibles debates, pero en general pensamos que pues que está en desarrollo. Gracias. Y José. Sí, bueno, agradezco el reconocimiento sobre el esfuerzo que creo que tanto los técnicos como bueno, en este caso yo misma, realizamos por llevar toda la información a la comisión, y así lo estamos haciendo. Tenía aquí una relación de hitos de los últimos meses, creo que no es necesario comentarlo. Hicimos también el intento, el monográfico que me comentaba Chema, no lo llamábamos así, pero de alguna manera también en la última comisión se trató de hacer una exposición muy amplia también de cuál era la situación que tenemos en los servicios sociales en cuanto al cumplimiento de la cartera de servicios por parte del ayuntamiento, y en qué momento, en qué fase estábamos de acordar, de organizar de alguna manera, tal como se nos pide desde el mapa de servicios sociales, de organizarnos con los otros ayuntamientos, con los ayuntamientos que tenemos alrededor, para poder llevar a cabo con la mayor eficiencia y de la forma que resulte más útil a los ciudadanos y ciudadanas la implantación de la cartera de servicios. De hecho, nosotros también ya es conocido que bueno, estamos en una posición bastante buena en cuanto al cumplimiento de la cartera de servicios. Hemos dado pasos, ahora recientemente nos faltaba un recurso que era un piso de acogida, y lo abrimos también. Lo hemos adecuado, y bueno, toda la información, tanto la memoria del área con todos los servicios y todas las estadísticas, se presenta puntualmente todos los años, y creo que en ese sentido, bueno, pues si en algún momento se pide algo en la comisión, siempre estamos abiertos a que se discuta en la comisión, y yo creo que esa es la filosofía, y así es como tenemos que hacerlo para construir, ¿no? En cuanto al marco de trabajo, pues no corresponde a Portugalete como ayuntamiento
establecer ese marco de trabajo con Diputación, sino que lo hacemos a través de las mesas de trabajo que tenemos en Eudel. Y efectivamente, pues hemos acudido a todas, llevamos desde el comienzo formando parte también de los grupos de discusión y así lo continuaremos haciendo, y de hecho también se va trayendo la información puntual cuando se establecen pues nuevos acuerdos, nuevos borradores, los traemos y los añadimos a la información de la comisión. Comentábamos en comisión y quiero reiterar cuál es el punto en el que nos encontramos en cuanto a la constitución de comarca, ¿no? Junto con el resto de ayuntamientos de alrededor. Hay una propuesta sobre la mesa de que los 4 ayuntamientos de la margen izquierda formemos una comarca. En este momento está el equipo técnico de todos los ayuntamientos y además el 6 de abril se reunió a iniciativa del Ayuntamiento de Portugalete, se reunieron los directores de área de los 4 ayuntamientos y está en estudio pues primero el pulir de alguna manera cuál es el censo, porque hay algunas diferencias con lo que se planteaban lo que se ha planteado, ¿no? desde Eudel, y entonces pulir el censo de servicios, detallar cuáles son los que se están prestando, cuáles no, y buscar la manera, como decía antes, que resulte más eficiente y más adecuada a la atención a los ciudadanos y ciudadanas de llevar a cabo los servicios, ¿no? La implantación de servicios, sobre todo los de nueva creación. Toda esa información, cuando la tengamos, no tenemos todavía el informe técnico, estamos en los primeros pasos y así lo están estudiando, y mi compromiso, y así fue en la comisión, es seguir llevando esa información a la comisión. Entonces, el momento de reunirnos y de tomar decisiones políticas todavía no ha llegado porque necesitamos los datos que tenemos que estamos esperando técnicos y esos informes técnicos. Cuando llegue el momento, pues como así ha sido siempre, pues lo seguiremos llevando a la comisión. Y en cuanto al cuarto punto de la gestión pública de los servicios, pues esa es la política municipal y así lo estamos haciendo, y esa es la idea pero bueno, en ese punto pues seguiremos hablando de cuál será la mejor manera de llevar a cabo la prestación de servicios. Muchas gracias, María José. EH Bildu, segundo turno. Sí. Sí que habéis explicado todos los grupos que las diferentes comisiones se nos ha transmitido la información. Nosotras creemos que se puede transmitir aún más y con más detalle, pero no hemos registrado esta moción con una intención de confrontación, ni mucho menos. E incluso, tuve ocasión de hablar con María José y creo que el tono que se produjo en la comisión puede ser muy mejorable, y desde luego esa va a ser nuestra intención. Y no tenemos ningún problema incluso en mantener únicamente el cuarto punto, si verdaderamente hay un clima, y yo creo que ha sido general, y va a haber un compromiso para hacernos llegar toda la información a la comisión. No tenemos ningún problema en retirar los primeros 3 puntos y mantener el cuarto punto para hacer un compromiso de que todos los recursos que se vayan a prestar, todos los recursos nuevos, sean de gestión pública. En cualquier caso, sí que queríamos decir, María José, sí que nos has dicho que hasta ahora todas las decisiones que se han tomado no han sido decisiones políticas, sino que han sido decisiones técnicas. Yo ahí no coincido. Sí que estoy de acuerdo contigo en que creo que tenemos que bajar el tono a veces de los debates, pero también es lógico que vayamos a confrontar políticamente, ideológicamente, ¿no? Es normal. Y en ese sentido no compartimos el enfoque que se hace. Creemos que la Diputación, como ya hemos dicho en el texto de la moción, debería de estar liderando ese proceso. Creemos que en ese proceso que debe de liderar, como bien está recogido en esa propuesta inicial que hacía la Diputación, debería haber convocado a la mesa interinstitucional en la que estuviera tanto la Diputación, Eudel, como representantes políticos. Aún a día de hoy está sin convocar, y vuelvo a repetir, el decreto de servicios sociales se convierte en universal y subjetivo el día 25 de diciembre de 2016. Tenemos mucho trabajo por hacer y creemos que todos los marcos de debate, de decisión y de información
información que se generen van a ser positivos y van a ser en favor de que esto sea una realidad a principios del año que viene. Y volviendo un poco al tema que has comentado, María José, de que las decisiones que se han tomado hasta ahora son únicamente técnicas y no políticas, ahí yo disiento, porque, curiosamente tú acabas de decirnos que hay una propuesta para que la comarca lo conformen los 4 municipios de la margen izquierda, Portu, Sestao, Baracaldo y Santurtzi. Sin embargo, en el acta de la última Comisión de Acción Social se recoge como si esa decisión ya hubiese sido tomada. Quiero pensar que lo que me estás diciendo tú es así, que es simplemente una propuesta. Pues bien, creo que hay, aparte de los criterios técnicos, económicos, que claro, para también tomar este tipo de decisiones necesitamos información, necesitamos saber de cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de una plaza en un centro de día, ¿no? Todos esos criterios técnicos que sé que son complejos y que no dudo de que el personal técnico está haciendo ese trabajo. Pero si tomamos la decisión de que 4 municipios conformen una comarca y no, por ejemplo, conformemos una comarca junto con Santurtzi, los servicios que vamos a ofrecer a los vecinos y vecinas de Portu van a variar. No es lo mismo tener un centro de día con 30 plazas, digamos, para Portugalete, que tener 30 plazas para 4 municipios, ¿no? Entonces, creo que hay, sí que hay criterios técnicos y estoy convencida de que en gran medida son criterios económicos, lamentablemente, pero también creemos que hay muchos criterios políticos. Entonces, como ya he dicho, no tenemos ningún afán de confrontar con este tema, sino todo lo contrario. Entonces, pues retiramos los primeros 3 puntos, mantenemos el último y eso, esperamos que ese compromiso que se ha manifestado aquí por llevar toda la información a la comisión se siga haciendo como hasta ahora. Es que ricasco. Partido Popular. Vamos a ver, está bien la retirada de puntos porque, yo en principio sigo manteniendo lo mismo que dije en comisión, es que la información que se está dando puntualmente en la comisión yo creo que es amplia, detallada, tanto por parte del concejal como por parte del equipo técnico, sobre los hechos que se van produciendo en el momento que se van produciendo. Adelantar acontecimientos sobre cómo va a quedar configuradas determinadas cuestiones, pues es aventurar, es hacer especulaciones. Entonces, solamente se puede informar verdaderamente de qué se está haciendo y de qué puede ocurrir, pero no, al final no se puede dar por hecho las cosas. Me da la sensación, pero solo es una sensación, de que hay determinadas configuraciones que a lo mejor no gustan y que están esperando a tener la información para automáticamente plantear. No lo sé, a lo mejor es una sensación nada más. Emociones, pues eso es legítimo. En el momento que a lo mejor se configura una determinada comarca o unos determinados subsidios, pues un grupo es legítimo en decir yo no estoy de acuerdo en cómo se está configurando esos grupos de trabajo y planteo mi moción. Pero lo que no se puede negar en ningún momento es que la información de cómo se está produciendo prácticamente, no voy a decir que es en directo, porque no tenemos la comisión con periodicidad, pero es muy amplia y detallada cada vez que se produce, y además con la predisposición, yo creo, de facilitar en todo momento todo. Respecto a mantener el último punto, pues hasta donde yo sé se cumple, o sea, lo cumplimos, pero yo si lo mantiene me voy a abstener, porque no sé lo que va a ocurrir en el futuro y tampoco me voy a cerrar puertas nosotros no tenemos ningún problema con ese último punto. Este ayuntamiento viene realizándolo también, como he dicho, de manera, pero es que es una manera cuando se tomen, de querer adelantar, de ir por delante de los acontecimientos. Ya llegará, veremos cómo está la situación, pero bueno. Gracias. Una aclaración. Quizás con una aclaración. Nosotros todos los recursos que destinamos desde el ayuntamiento son públicos. Ya, pero son públicos. Otra cosa es que la iniciativa privada desarrolle en concursos. Claro, porque nosotros no los podemos desarrollar todos, como no desarrollamos muchos servicios, como no desarrollan los ayuntamientos que vosotros gobernáis esos servicios sociales, ni muchos. Entonces nosotros todos los recursos son públicos, todos. Ahora bien, yo sí, con eso no sé lo que quiere decir. Con eso quiere decir, si por ejemplo quieren poner una serie de pisos tutelados, una empresa privada, no le tendríamos que dar el visto bueno en Portu. Pregunto. No, lo pregunto porque nosotros todos los recursos que destinamos del ayuntamiento son públicos, 100% públicos. Vale. Sí, perdón.
Claro, sí, y de hecho esta conversación salió en la comisión y bueno, no me respondió un representante político, sino el jefe de los servicios sociales de Portugalete, pero entiendo que compartía el mismo criterio que acabas de exponer tú. No lo compartimos, evidentemente. H. Bildu, cuando habla de una gestión pública, habla de una gestión pública directa, es decir, no de contrataciones, de subcontratos o contratación de empresas privadas para hacer un servicio público. Yo sé que ahí no estamos, ideológicamente no estamos de acuerdo, Miquel, no pasa nada. No, vale, es que lo que yo quería pero aclarar. ese es el punto que nosotras hoy queremos mantener. O sea, todas las ampliaciones que hagamos de los servicios sociales para prestar a los ciudadanos lo tenemos que hacer con personal municipal, funcionarios. Esa es la apuesta, sí. Vale, eso es lo que yo quería aclarar, vale. Sí. Seguimos con el debate. Portujo, despierta. No, Partido Nacionalista Vasco. Respecto al cuarto punto, si el sentido del cuarto punto es el que acaba de expresar la portavoz de Euskal Herria Bildu, nosotros vamos a votar en contra. Pero por una situación... No, te lo voy a explicar y ya verás. Igual en alguna cosa estamos de acuerdo. Pues porque la definición legal de lo que es la gestión pública es la que es. Es la que es. Si vosotras consideráis desde Euskal Herria Bildu que los servicios de gestión pública tienen que ser aquellos que se prestan única y exclusivamente con medios públicos, con personal funcionario, etcétera, etcétera, pues no vamos a estar de acuerdo. Y no vamos a estar de acuerdo porque el modelo de servicios sociales en Euskadi se ha construido con la iniciativa privada no lucrativa y con los servicios públicos. No sé cómo se ha construido el modelo de servicios sociales español, pero el de Euskadi sí. Y se ha hecho en concertación con el tercer sector de acción social, que cubría profesionalmente muchos espacios y muchos elementos antes de que lo cubriera el sistema público. Y además, este tercer sector se entiende a sí mismo como conjunto de iniciativas en activo de la sociedad civil, con autonomía de gestión e independencia, de carácter no lucrativo, y que orientan su actividad a la intervención social en sentido amplio. Tienen por finalidad la mejora del entorno social desde campos muy variados. Y nosotros sí que estábamos de acuerdo a que el desarrollo de la cartera de servicio y el desarrollo de la gestión pública pueda ser compartida, trabajada y concertada con el tercer sector de acción social. Por cierto, hay acuerdo entre todos los grupos políticos en comisión en el Parlamento de Gasteiz para aprobar la ley, que irá al siguiente pleno, no porque creo que es hoy, pero al siguiente, pero está dictaminado ya para ello. Y yo lo quiero poner en valor. Entiendo vuestra postura, me sorprende que la pongáis cuando hasta hace poquito que estabais gestionando la Diputación Foral de Guipúzcoa, uno de los mayores contratos en el ámbito de servicios sociales fue para una empresa privada de Madrid. ¿Parte de esta, José? Sí, bueno, sobre ese punto vemos que tampoco, la idea que yo tenía de lo que queríais decir tampoco es la que pensaba, o sea que lo habéis aclarado. Entonces yo creo que sobre este punto habrá mucho que discutir y mucho que hablar, y no me parece entonces oportuno en este momento, porque la moción, bueno, pues en su conjunto no tiene sentido. Yo creo que sin esa discusión previa tampoco vamos a votar a favor de ese punto. Muchas gracias. Me ha pedido Juan Carlos una aclaración. Me imagino que saltará a raíz de la aclaración. Sí, yo había interpretado mal lo que querían decir con su punto, obviamente votaré en. Muy bien, vamos a pasar a... Por eso me gusta muchas veces aclarar lo que dice la gente. Vamos a pasar a votar, si os parece, la moción que presenta el Grupo Municipal de EH Bildu relativo al decreto de servicios sociales. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Vale. A favor de Bildu, Portujo Despierta, y en contra PP, PNV y nosotros. Muy bien, pasamos a
Siguiente punto, vamos a tratar el punto 5 y el punto 6 conjuntamente y se votarán por separados. El punto 5 hace referencia a una moción que presenta el Grupo Popular relativa al compromiso político de no incrementar la cuota del IBI como consecuencia de la nueva revisión de valores catastrales. Hay una moción alternativa que presenta el Partido Nacionalista Vasco a ese punto y trataremos también el punto 6 que hace referencia también a una moción que presenta el Grupo Popular relativa a la inclusión del IBI en las bonificaciones obligatorias a favor de las familias numerosas. Damos la palabra en primer lugar al Partido Popular, luego al Partido Nacionalista Vasco y luego hacemos un turno en el mayor. Bueno, efectivamente, nosotros presentamos dos mociones que vamos a votar por separado, pero que vamos a explicar ahora de manera conjunta y las presentamos por separado para que no sean excusa una de la otra para no apoyar, ¿no? Que cada uno tenga en cuenta, y son dos cosas bien diferentes aunque hablan sobre el mismo tema. Nos enfrentamos a un proceso, el segundo intento de un proceso de revisión catastral en Vizcaya en los últimos años. No es la primera vez en los tiempos cercanos que tenemos en los que este proceso se acomete. Sí que es cierto que somos la provincia que todavía no lo ha hecho. Álava y Guipúzcoa en este sentido ya tienen los deberes hechos, ¿no? Y nos toca a nosotros abordar de alguna manera, pero yo creo que este proceso nuestro grupo piensa que debe abordarse de manera serena, porque es un tema muy importante que afecta al bolsillo indirectamente de los vecinos y vecinas de todos los municipios, porque ha hecho una revisión catastral que va previsiblemente, si no se hace de manera afinada, pues a sufrir un agravio, ¿no? O sea, un incremento de lo que pagan en estos momentos por el IBI. Nosotros además teníamos un tipo aquí, el 1%, en este caso, ya dentro de lo que eran los baremos, que había sido una disposición adicional que nos facilitaba la posibilidad de tener una nueva horquilla para el valor catastral, dado el tiempo que hacía que no teníamos una revisión catastral. Y el problema viene que en esta ponencia que se está desarrollando ahora en la Diputación, pues va a dar la posibilidad de que los valores humanos incluso puedan, ese valor catastral, multiplicarse hasta por 5, con lo que el coeficiente que determinemos en los ayuntamientos puede ser determinante para ello. Por ese mismo motivo, y sabiendo la coyuntura en la que nos movemos, en las que, bueno, pues nuestro alcalde siempre además lo ha manifestado últimamente, el problema que tenemos los ayuntamientos en estos momentos es que tenemos gastos de 2016 pero ingresos de 2008, ¿no? O una cosa así más o menos. Sí, me gusta. Y entonces, claro, pues algún ayuntamiento, no quiero pensar que sea el nuestro, ¿no? Puede caer la tentación de aprovechar el viaje para arreglar un poco también los ingresos, en estos momentos. Y nosotros, que siempre, como lo sabéis, y yo especialmente he sido muy inquieto con este tema del IBI, recientemente, ahora no lo agradecerán nunca más en este momento los vecinos del conjunto monumental del Casco Viejo, de tener esa bonificación garantizada del 90% para el año que viene, porque de alguna manera dirán, esta iniciativa del Partido Popular nos viene muy bien porque ya por lo menos el 90% del problema lo tenemos resolventado. Pero como no todos viven en el conjunto monumental y estamos hablando solo de 50.000 euros previsibles de recaudación respecto a los 4,5 millones que supone el resto del municipio, pues nosotros presentamos esta moción pues para decir contención, y que se haga esto simulador, que me consta que está el equipo técnico trabajando arduamente en ello, pues se haga de la mejor manera posible para que no suponga un agravio, o sea, un mayor peso impositivo para los portugalujos y portugalujas. Y unido a esto, y así poniendo en valor el tercer plan institucional de gobierno vasco de apoyo a la familia, nosotros lo que queremos también es en el borrador que está en estos momentos en debate, no sé si terminará así, hay una bonificación que ha desaparecido, que es la de familias numerosas. Y bueno, pues se mantienen todas las demás, pero la de familias numerosas sorprendentemente desaparece, ¿no? Entonces, claro, es sorprendente, ¿no? Porque claro, al final de este tipo de impuestos nosotros tenemos muy poco margen de maniobra. Nosotros pedimos, por ejemplo, la del conjunto monumental porque venía recogido entre las bonificaciones, si no, no podríamos haberla pedido. Y la de familias numerosas, pues si desaparece, pues al final no se va a poder hacer ningún tipo de
bonificación para las familias numerosas. Con esto, entendámonos, no queremos que los hijos de botín, porque sean familias numerosas, tengan, si fuera el caso, una bonificación. Entendemos que nosotros queremos la bonificación para aquellas familias que verdaderamente, sí, pero queremos que se regule desde Diputación correctamente. Queremos que se regule desde Diputación correctamente, no estamos locos. Y entonces, pero sí que sería una pena, ¿no?, que todas esas familias numerosas, que al final, por el hecho de serlo, pues las dificultades no son las mismas que otros que tienen otra mayor solvencia, pues tengan esa posibilidad, ¿no? Y por eso también queremos que al menos de alguna manera venga recogido, y todavía estamos a tiempo en esas bonificaciones algún tipo, porque lo mismo que nosotros tenemos luego para otras cosas, si los tenemos muy presentes en este ayuntamiento, y es de agradecer, servicios sociales y demás, con otro tipo de cosas, pues que se mantenga también la posibilidad directamente en la orden foral. Gracias, Juan Carlos. Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, yo creo que es de todo sabido y fundamentalmente Juan Carlos lo conoce perfectamente, ¿no? El tema de la regulación del impuesto de bienes inmuebles y la valoración catastral, pues bueno, pues efectivamente, como ha dicho Juan Carlos, lleva sin revisar pues allá por los 30 años, una cosa así, por distintas vicisitudes o distintos motivos, ¿no? Ha tocado ahora, efectivamente es un tema muy delicado, muy complejo y de muy difícil graduación, porque podemos poner aquí ejemplos de todo tipo que pueden indicar pues distintas cantidades a pagar en una misma comunidad por pisos idénticos, etcétera, etcétera. Me refiero con ello que una de las mociones en la que se insta al Ayuntamiento de Portu a que los valores catastrales no vayan a suponer una subida de la cuota del IBI a desembolsar por los vecinos de Portugalete, pues yo me atrevería a decir que casi es misión imposible. Y Juan Carlos sabe que es misión imposible porque en la estructura de este impuesto hay muchos condicionantes que intervienen y que efectivamente al final van a tener su final en el tema de la cuota a pagar, pero que para poder regular esa cuota a pagar tenemos las armas que tenemos o tenemos los movimientos que tenemos. Yo de aquí sí aprovecharía, y como ha dicho Juan Carlos además, y ha reconocido que en las ponencias que se están haciendo en la Diputación, pues que muchas de ellas se trasladen a través de su grupo parlamentario allá a la Diputación para que la norma foral efectivamente venga de la mejor manera posible y tengamos las mayores armas los ayuntamientos pues para poder hacer. Bueno, entonces, si antes de igual entrar en la alternativa nuestra, sí mencionar que bueno, me imagino que luego por parte de algún otro grupo proponente se comentará, digo que quizás a diferencia de otros ayuntamientos, nosotros en Portugalete respecto a las familias numerosas efectivamente ya tenemos también, ¿no?, a través de Acción Social una subvención directa que cubre pues aquellas familias numerosas que efectivamente tienen carencias económicas o que cumplen determinados requisitos, pues el pago de la cuota del IBI, con lo cual pues a pesar de que desaparezca, y ya veremos si desaparece o no con las acciones que se hagan por los distintos grupos en juntas generales, pues aquí pues, más o menos digamos que lo podemos tener solventado. Sin más voy a pasar a leer, a hacer un repaso de la moción alternativa que nosotros presentamos, pues para que se considere y si se tiene a bien, pues se apruebe nuestra moción. Nosotros lo que veníamos a decir era, bueno, pues lo que hemos expuesto, las pegas que ha habido, los momentos, los años que lleva el tema de los valores catastrales sin modificarse, y nosotros lo que veníamos a proponer son dos puntos. Uno de ellos es el de Ayuntamiento de Portugalete se comprometa a que la implantación de los nuevos valores catastrales se realicen atendiendo al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última revisión catastral y las características y localización de los bienes inmuebles a los que afecta. Asimismo, asegurará el punto 2, en función de los distintos usos de los inmuebles, un impacto equitativo de los nuevos valores catastrales en las cuotas impositivas correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio 2017. Y por otro lado añado, luego tendremos oportunidad, pero ante el cariz que está cogiendo pues este asunto
punto del tema del IBI, de la repercusión que va a tener en el 2017, pues sí, nosotros también a última hora hemos recogido un ruego que luego tendremos oportunidad de trasladar, en el que también instamos al Ayuntamiento a que efectivamente de alguna de las maneras se informe de la mejor manera posible a todos los vecinos de la repercusión que pueda tener este impuesto en el recibo del 2017 y que se articulen todas las medidas necesarias para que al final los ciudadanos y ciudadanas de Portugalete tengan en todo momento la información pertinente y sepan cuál va a ser su repercusión directa y que actúen en consecuencia si es que en ese momento pueden tener algún marco para ello. Muchas gracias. Turno de menor a mayor. Sí. Íñigo. Sí. Vale, bueno, son 3 mociones que en cierto modo hablan del mismo concepto, pero no es exactamente el mismo. De todos modos, bueno, voy a ir una por una y así lo vamos viendo. En la primera que tenemos, que sería del Grupo Popular, sobre la no subida de la cuota del IBI. Bueno, como todos sabemos, este tema viene desde Diputación, es bastante complicado. Me imagino que además el portavoz popular ya sabe que, como todos los demás, pues que hay una serie de porcentajes y variables para tener en cuenta, ¿no? Una de las variables es el aumento del valor catastral, que hace muchísimos años que no se ha revisado en algunos casos, y luego el otro es el tema de los porcentajes. Claro, según va variando uno, va cambiando el otro, etcétera, y entonces esto genera un problema serio a la hora de que no se suban a de las cuotas. Eso es imposible. Yo entiendo que en este sentido esta moción es imposible de llevar a cabo. Luego sí quería comentar que, aunque él habla en términos generales de la ciudadanía, y permíteme, Juan Carlos, que no quiero en sí corregirte la moción, simplemente quiero matizarlo, es ciudadanía propietaria. Se refiere solo a la ciudadanía que es propietaria del local, ya que lo que se tasa, lo que se grava es el inmueble. ¿De acuerdo? Y en general, que también sirve para la siguiente moción del Partido Popular, es que desde Euskal Herria Bildu entendemos que hay otro formato de repartir el dinero que se recauda. Y entonces ahí entraríamos ya con el tema de la familia numerosa. De la misma manera que familia numerosa no recoge otro tipo de unidades de convivencia. No es un concepto que entiendo yo que no lo recoge, y puede recoger algunos de los que estás pensando que yo tengo en mente, pero no, hay otros también aparte, seguro, y lo podemos hablar en otro momento, lo podremos discutir, y por eso entendemos que tanto en una como en la otra moción debemos votar en contra. Aparte, has comentado antes que hay un simulador que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, como así nos comentaron en la comisión. No sabemos los resultados de ese simulador, no se nos han dado todavía. Y bueno, estarán practicando con las diferentes variables para ver qué resultado puede ser el más beneficioso. O no, eso nos lo tendrán que dar y ya lo veremos. Y entonces es cuando habrá que decidir entre todos, me imagino, y entre todas, cómo se puede solucionar o cuál es la solución más asequible para nuestros vecinos y vecinas. Respecto a la familia numerosa, ya te había comentado eso, es que no es la misma unidad convivencial, y respecto al número de personas y al valor del ingreso que reciben esas personas en la vivienda. Ya habías dejado caer en ese sentido, cosa que no aparece en la moción, que se tendría en cuenta en la misma fórmula que existe anteriormente, etcétera. Bueno, de todos modos hablamos de la propiedad. Una unidad familiar que ya tiene una propiedad ya tiene algo que no tienen los demás. Hay personas que, sí, hay diferentes razones por las cuales una familia puede que no tenga una propiedad. Una de ellas puede ser porque no pueda acceder económicamente a ella. Con lo cual, yo creo que gravar económicamente a una familia que tiene unos ingresos para beneficiar a familias que no tienen ingresos, me parece que es favorable. O sea, una familia numerosa, aunque sea numerosa por el hecho de tener una vivienda, ya tiene una riqueza. Sea mayor o menor, estoy hablando de riqueza en términos económicos básicos. Tiene un dinero que otras personas no tienen. Y entonces, de la misma manera que se grava el dinero que tienen en el banco, también habrá que gravar el dinero que se tiene en formato de patrimonio. Y bueno,
Yo creo que en ese sentido podría decir que he comentado casi todo sobre las dos mociones, que es lo que tenía previsto, pero la tercera, que sería la alternativa del PNV, bueno, nosotros las mociones alternativas es verdad que no las vemos nunca nada bien, porque las cosas además se pueden arreglar un poquito antes, proponiendo cosas, tratando cosas, pero sí me gustaría hacer una observación respecto a la moción vuestra. He leído aquí, en función de los distintos usos de los inmuebles, un impacto equitativo de los nuevos valores catastrales en las cuotas impositivas correspondientes. Me ha gustado que pusiera lo de un impacto equitativo de los nuevos valores catastrales, porque a mí me gustaría también un impacto equitativo de las nuevas gravaciones. Por ejemplo, que se aplique la tasa también a la Iglesia y a las asociaciones religiosas. Pero vamos, que a partir de aquí, en un futuro, sí que podríamos llegar a entendernos en muchas cosas. Muchísimas gracias. Yo también estoy de acuerdo en su último que has dicho. Pasa que eso ya corresponde a los acuerdos con la Santa Sede, que ahí no tenemos tanta competencia, pero estoy de acuerdo también. Portuojo, despierta. Bueno, aprovechando que tenemos que hacer un estudio pormenorizado del IBI, nosotros también presentamos una alternativa de viva voz, que es que dentro de una comisión y bajo la supervisión de expertos en la materia, estudiar la posibilidad de adaptar el IBI a que dicho impuesto tenga un factor de corrección progresivo en función de la renta y bienes del sujeto pasivo del mismo, e instar a la Diputación a incluirlo en la norma foral. La tengo viva voz, también te digo, no la tengo escrita, la tengo apuntada así. Si no, si entiendes mi letra, encantado. Eso, si entiendes tu letra, es que es. Te lo paso. Te puedo hacer una corrección a lo que has dicho. A ver, el IBI lo que grava es la propiedad de la vivienda. Luego hay un impuesto que es la renta, que te grava los ingresos. Por tanto, hacer una corrección o una tema progresiva del ICI en función de la renta, no. Gracias por la aclaración, pero ya sabías el punto. Claro, o sea, no eres el único economista de la sala. Gracias. No. Pero algo sé de esto bastante. Tengo que decir, el impuesto a la renta grava los ingresos que tengas tú dinerarios en función, pero el IBI grava la propiedad, como bien te ha dicho el portavoz de Bildu, la propiedad de una vivienda, independientemente de los ingresos que tengas y la renta que tengas. No, y de hecho, ya que entramos en el debate, si quieres, encantado. En la disposición transitoria tercera, precisamente hay un factor rogado que habla sobre, precisamente, tú lo sabrás perfectamente, el RGI. Y eso, mira, es un factor de renta. Pero vamos a ver, ahí hay una de las cosas que se introduce con el tema de la RGI por haber hecho una discriminación positiva hacia las personas que reciben RGI. Pero bueno, ¿un factor de renta? Sí, pero recibes RGI. Claro, pero eso se contempla lo de la RGI. Claro. Pero no la renta de cualquier vecino o vecina, sino los que reciben RGI. No, por eso estoy diciendo un estudio, no estoy diciendo primero que se haga. Primero quiero... Bueno, ya has hecho la propuesta, venga, dejamos, venga. ¿Partido Nacionalista Vasco? No, Partido Socialista. María José, porque tú has hecho lo de la alternativa, María José. Lo de catastro. Perdón. Bueno, empiezo con las del PP. Bueno, en realidad es un poco ahondar en lo que se comentaba desde H. Bildu, porque realmente pues es un impuesto que tiene un carácter objetivo, como todos sabemos, y que atiende exclusivamente al valor del objeto, no a las circunstancias de los sujetos pasivos. Bueno, eso por el lado de, si hablamos de las familias numerosas, incorporar... O sea, sería la cuestión sería, o veo que el planteamiento que hace el PP sería que todas las familias numerosas estuvieran exentas del pago del IBI. Es que la progresividad no se puede aplicar dentro de este impuesto. Entonces entendemos que hay otras vías que aplica este ayuntamiento para favorecer en este caso a las familias numerosas dentro de también en el cumplimiento del plan interinstitucional de apoyo a la familia. Y tenemos unas subvenciones en las que sí es posible establecer un factor de renta para devolver el coste del impuesto. Entonces entendemos que nosotros no vamos a apoyar esta moción, establecer que las familias numerosas estén exentas en el impuesto. Por otro lado, también tal como se plantea en la moción del PP, que no suponga que esta revisión
revisión de los valores catastrales no suponga una subida en la cuota del IBI a desembolsar por los vecinos de Portugalete es imposible. Es imposible porque no se puede discriminar por sujeto pasivo cuál va a ser el porcentaje a aplicar, con lo cual solamente nos queda aplicar para la naturaleza del objeto, o sea, el inmueble, y el uso que se le dé al objeto, si es de uso industrial, comercial o vivienda, va a ser un único tipo, con lo cual habrá algunos recibos de IBI que van a subir y otros que es posible que bajen. Entonces es imposible decir que no va a suponer un desembolso mayor por parte de los vecinos de Portugalete, así que no, tal como está planteada, no la vamos a aceptar. En la que respecta a la de AJPNV, en realidad, bueno, pues lo que se dice es lo que la norma foral en su anteproyecto ya nos establece, ¿no? Que vamos a tener una implantación de nuevos valores catastrales que se va a hacer de una manera atendiendo al principio de proporcionalidad y que el impacto será equitativo y por eso también nos permite ese juego en la horquilla de valores y, contestando también a lo que se preguntaba, no tenemos todavía resultados tampoco de esa aplicación de supuestos en los simuladores y cuando los vayamos teniendo, yo todavía no los he visto tampoco, los iremos llevando también a la comisión. Por lo tanto, aceptaremos la del PNV y rechazaremos las del PP. Muchas gracias. Vamos a dar otro turno. Partido Popular. Bueno, no sé si me explico mal, me queréis interpretar mal queriendo o qué, pero no os preocupéis que lo voy a explicar claramente, para que estemos hablando de lo mismo, porque yo digo una cosa y vosotros me habláis de otra, o dais por hecho que yo he dicho, y yo creo que yo no he dicho eso en ningún momento, pero lo voy a explicar claramente. Por empezar, vamos a empezar a ver si puedo seguir un orden. Yo, el Grupo Bildu, decirle al portavoz, yo creo que no eres consciente de lo que cuando hablamos de familia numerosa, toda la tipología que viene recogida ahí. No, me sorprende que digas eso, yo creo, revísalo, porque yo creo que no se te escapa nada de lo que tú puedas pensar. Nada de lo que tú puedas pensar que reúna las condiciones, incluso te sorprenderías. Luego, con el tema de, aprovecho que estamos hablando de lo de las familias numerosas, yo no he querido interpretar el Partido Socialista, que ha interpretado mis palabras. Yo no he dicho que se quiten las del ayuntamiento, si yo no tengo nada en contra de las del ayuntamiento, las estamos aplicando, las he puesto en valor, lo he comentado, si me parece muy bien, si están perfectamente. Ni insto al ayuntamiento a que las cambie ni haga nada, ni insto a que las deje exentas, yo no he dicho exentas en ningún momento, no viene eso en la moción, no viene eso en la moción. Por eso digo que no sé si me explico mal. En la norma foral, que a quien esto es a la Diputación, que en su norma foral vigente hasta que se apruebe la nueva, ya recoge una no exención, bonificación, que no tenemos pedida aquí ni aplicada aquí, porque nosotros tenemos nuestra propia normativa, pero que tenía recogida dentro de las distintas posibilidades justo antes de la del casco del conjunto monumental, justo antes. La 2, la 3 es la del conjunto monumental, que sí pedimos, pero existía la posibilidad. Yo nunca le he exigido que se aplique aquí porque nosotros tenemos la nuestra y bueno, pues funcionábamos muy bien, pero que nosotros funcionemos muy bien no quiere decir que en otros sitios no la aplicaran o no hicieran otras cuestiones. Y lo que a nosotros nos gustaría es que Diputación, no el Ayuntamiento, mantuviera esa bonificación, que no es exención, para las familias numerosas, esa posibilidad. Entonces, yo no sé si eso le rompe un poco el esquema. Yo supongo que no, porque va a mantener seguramente, pese a que no, lo que me ha dicho el motivo para votar que no, ya sé que es un motivo que ahora le va a dar igual, va a seguir siendo el mismo motivo, pero no tiene nada que ver con lo que yo he propuesto, he defendido, con la razón que usted ha dado para votarme que no. Simplemente por matizar. Ya sé que no voy a cambiar el voto, pero para que quede claro qué era lo que yo propongo y qué es lo que hay. Entonces, eso por un lado. Respecto, bueno, es imposible, eso es lo que usted propone, que el tipo impositivo que a nadie le suban, es imposible. Bueno, vamos a ver. Nosotros desde luego estamos haciendo todo lo posible también, como ya le confirmaba con la cabeza al portavoz del Partido Nacionalista Vasco dentro de Diputación, para que esto tenga el mayor impacto posible. Que hay que revisar, por supuesto, nadie se niega a que hay que actualizar, pues somos la única provincia de la comunidad que no lo hemos hecho y ya toca. Ahora, a las cosas
cosas hay que hacerlas bien y hay muchas maneras de hacerlas. Me preocupa muchas cosas. La primera, el procedimiento que estamos siguiendo, que como ya hemos tenido oportunidad de comentar en diversos foros y comisiones, pues también es demasiado apresurado, aventurado y genera ciertas, vamos a decirlo, inquietudes de legalidad en cómo se van a hacer determinados procedimientos o se están haciendo determinados plazos. Eso por un lado. Pero bueno, eso viene dado y hoy por hoy, lo que toca en este ayuntamiento, poco podemos hacer. Sí que es cierto que nuestro grupo está poniendo todas las posibilidades, el valor catastral, la ponencia de valores la tenemos ahí, pero la de coeficientes que fuera lo más amplia posible, porque la que tenemos nosotros que jugar con la propuesta que nos han dado en estos momentos es entre un 0,02 y un 0,6. Eso es lo que nos han dado. Entonces, cuando desde aquí se dice, es que es imposible, es que no se puede mantener y tal, bueno, pero no es lo mismo, y ustedes convendrán en que estoy en lo cierto, poner un 0,6 que poner un 0,02. No es lo mismo, porque eso, junto con el valor catastral, da unos desembolsos para las familias, para los propietarios, que yo, por cierto, he querido interpretar del Grupo Bildu que decía, oiga, pero es que esto grava la riqueza. Sí, que nosotros no estamos diciendo que se quite el impuesto. Nosotros no estamos diciendo en ninguna parte que no se grave la propiedad. No nos confundamos. Lo que estamos diciendo es que de repente la gente que anda un poquito justita no se encuentre con un susto. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a ver si lo explicamos claramente. Que se grave la propiedad, sí, pero cuidado, con mesura. Entonces, tenemos entre un 0,2, 0,02 y un 0,6. Y eso sí lo decidimos nosotros. Eso sí lo decimos nosotros. Nos hubiera gustado, como hemos pedido en juntas, que fuera una horquilla más amplia para tener más margen de maniobra y más posibilidad de actuación para que el impacto, junto con el valor catastral, en el IBI fuera mucho menor y pudiéramos tener más margen de maniobra. Lo que nosotros pedimos con nuestra moción es que no vayamos al 0,6 y que vayamos a otros, dentro de las simulaciones que se están haciendo, a otros valores más bajos que represente un mayor impuesto del IBI. Eso es lo que dice esta moción. No dice otra cosa. Porque nosotros decidimos el coeficiente, el valor catastral nos lo ponen y el coeficiente nosotros. Y nosotros tenemos potestad para que sea un sustazo, para que sea más o menos o para que sea lo menos leve posible. Y lo que pide esta moción es que sea lo más leve posible. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ya, no sé si me he dejado algo, pero creo que lo he explicado claramente. Gracias. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Bueno, pues yo me voy a volver a repetir un poquitín. Digo porque lo mismo que ha hecho Juan Carlos, yo le voy a volver a repetir. Me refiero que efectivamente él mismo conoce y reconoce que los argumentos que tenemos en el ayuntamiento son los que son. Podremos mover el tipo entre una horquilla que es la que nos viene dada. Que vuelvo a recomendar que también a Portugal Lujo Despierta, pues que sea la alternativa que presenta, pues que la trabajen muy mucho en las ponencias de la Diputación, porque es desde allí, desde donde nos tiene que venir esa progresividad o esos arcos en los que tanto el Partido Popular como Portugal Lujo Despierta menciona. Nosotros aquí vamos a tener los argumentos y las armas que tenemos, esos coeficientes que en función a lo que vayamos moviendo, efectivamente vamos a cobrar más o vamos a cobrar menos. Nos podemos llevar una sorpresa de un aumento de la recaudación o una caída de la recaudación, y tenemos que tener en cuenta, si no me equivoco, que los ingresos y los recursos por el impuesto de bienes inmuebles es la principal fuente de ingresos de este y de la mayoría de ayuntamientos, pero bueno, de este por lo menos, después de los ingresos de Udalkutxa. Volver a repetir que efectivamente yo creo que es patente que a todos los grupos municipales aquí presentes nos preocupa la repercusión que esto va a tener. Volver a poner encima de la mesa que hace más de 30 años que esos valores catastrales efectivamente no se mueven y se van a mover ahora, y que nosotros hemos apoyado esta moción con ese ruego que luego trataremos otra vez o tendremos oportunidad de leer y de exponer, en el que se articule con los medios necesarios y con la disposición que tenga este ayuntamiento de la información necesaria y suficiente para que los vecinos y vecinas de Portugalete en todo momento sepan la repercusión fundamentalmente económica que puedan tener en sus recibos del impuesto de bienes inmuebles en el 2017.
y volver a poner encima de la mesa que, bueno, que en lo que nos compete el tema de familias numerosas en Portugalete lo tenemos, creo yo, bastante acreditado, bastante superado, pues con esa normativa municipal que tenemos de ayudas por falta de recursos a familias numerosas. Entonces, pues lo dicho, yo como grupo nacionalista nos mantenemos lógicamente en nuestra moción alternativa, que votaremos lógicamente y desecharemos la del Partido Popular. ¿Por tu ojo despierta? Perdón, EH Bildu, perdón. Se me ha olvidado. A ver, bueno, el portavoz del Grupo Popular ha comentado un par de cosillas que sí que me gustaría aclarar. Vamos a ver, yo no he dicho en ningún momento que el Partido Popular pretenda quitar el impuesto que grava la vivienda, o la propiedad, y vamos, no esperaba menos. Pero sí que quería aclarar que es que no es que lo hayamos entendido mal. Es que es una bonificación que se realiza sobre un impuesto que grava la propiedad. No tiene nada que ver con el hecho de la persona y por tanto no todas las personas pueden acceder a esa bonificación, tengan o no esa circunstancia. Y segundo, el tipo de unidad de convivencia, yo no sé qué es lo que piensas que tengo en mente, pero yo además formo parte de una familia numerosa que tiene origen de una familia numerosa y 2 personas en matrimonio con 3 hijos o 3 hijas. ¿De acuerdo? Yo contaba con personas, por ejemplo, pues que tengan una unidad de convivencia, que tengan un problema, por ejemplo, económico y que sean un padre con 2 criaturas, o sea, una familia monoparental, que no alcance el número de familia numerosa y que tenga derecho a acogerse a ello. Yo he formado parte también de una familia que no era familia numerosa en un primer momento y porque no consideraban que un familiar cercano podría formar parte de la familia numerosa. Estamos hablando de diferentes unidades de convivencia y lo que la familia numerosa no recoge tampoco es los ingresos por individuo. Y por tanto, nosotros no podemos estar a favor de que se bonifique únicamente a las familias numerosas si luego va a haber otras familias que con derechos también no están incluidas en ese grupo. De todos modos, se puede acordar el reparto de la riqueza de otra manera y nosotros lo que tenemos clarísimo es que hay otra forma de repartirlo y no con el IBI exclusivamente. Gracias. Muchas gracias. Ojo despierta. Sí, bueno, en primer lugar agradezco al PNV que haya entrado a valorar nuestra alternativa, ya que es el único que lo ha hecho por ahora, pero no se preocupe que aseguro que está bastante preparada y tendrá noticias en la Diputación. En cuanto a las mociones, que no había valorado anteriormente, en primer lugar podemos compartir la moción del PP en cuanto a que no buscamos una mayor carga impositiva en nuestros vecinos y vecinas. Ahora bien, creo que la redacción no da pie a ello y, como bien ha dicho, en este caso, la representante del equipo de gobierno, es imposible hacer una valoración sin que a algunas personas les suba el impuesto y a otras les baje. Por otro lado, en la moción del PNV puede ser muy interesante discriminar por usos como el artículo 18 dice de la norma foral y que actualmente creo que no lo tenemos así en Portugalete y podría ser interesante esa aportación que hacen en su moción. Ahora voy a las bonificaciones de las familias numerosas, en las que Juan Carlos ha comentado que está en el punto 3º de las bonificaciones del artículo 19 y en el punto 2º estaban las conjuntos monumentales. En este caso, no simplemente por corregir, estaba en el punto 4º, sí, pero no pasa nada. No, pero que nos parece positiva. Bueno, sí, nos parece positiva la medida, entendiendo familia numerosa, los requisitos de la Diputación Foral, donde estarían recogidos un amplio margen de familias, como pueden ser familias monoparentales, familias. Pero también nos parece muy interesante la aportación que acaba de hacer el representante de H. Bildu en cuanto a los familiares dependientes, que viven en el mismo núcleo habitacional o núcleo, en plan, en el inmueble, por así decirlo. Podría ser muy interesante intentar instar a la Diputación a que pueda ampliar incluso más ese rango de familias a las que considera familias numerosas. Me parece interesante. También, efectivamente, también es un buen tema el tema de las familias que no tienen el concepto del matrimonio como fundamental. Y nos habría gustado que de la misma manera, ya que estaba preocupado por las familias numerosas que pueden pasar ciertos, por así decirlo, apuros económicos, también pues contemplara la opción nuestra de la alternativa, que precisamente trata sobre el tema de la renta. Partido Nacionalista, Partido Socialista, Marijosa.
Sí, solamente comentar que yo creo que todo lo que se está comentando en cuanto a necesidades de familias o de personas y, bueno, incorporar, claro, este impuesto no admite tampoco una incorporación de la progresividad, con lo cual yo creo que no es un instrumento adecuado ni para llevar a cabo, pues eso, la cobertura de necesidades personales, ni tampoco el distinguir una serie de tipos diferentes para diferentes bonificaciones atendiendo a las circunstancias del sujeto pasivo, con lo cual yo no lo veo. Muchas gracias. Yo, si me permitís, os voy a informar un poco de cómo viene todo el tema del proceso de revisión de catastro y cuál es el objetivo y en qué es el acuerdo que se llegó en Eudel. En el 2007-2011, en esa legislatura, en la Ejecutiva de Eudel de Vizcaya, propusimos a la Diputación que era hora ya de hacer una revisión catastral. Se empezó a hacer todos los trabajos en el 2012, además nosotros hicimos la ponencia de valores de Portugalete, por eso ahora la hemos hecho muy rápido, que la teníamos hecho, pero eso se quedó parado porque muchos ayuntamientos no eran capaces, ni por el tiempo transcurrido, de presentar la ponencia de valores y todavía yo creo que no estaba muy maduro. Se retrasó al 2013 y también de alguna forma no se pudo hacer. Y ahora ya la Diputación ha dicho que hay que hacerlo sí o sí. Por tanto, los alcaldes también estamos queriendo de que esto se haga porque es beneficioso a todo el actualizar los valores catastrales, incluso para el que tiene una vivienda a la hora de poder valorarla, poder venderla o poder de alguna forma realizar cualquier cosa con su vivienda. El objetivo que tuvimos dos alcaldes que tiene la Diputación y que tiene Eudel es un poco en la línea que presenta la moción del PNV, que la recaudación global sea equitativa, que sea más o menos la misma. No queremos recaudar más. Es decir, lo que habrá que hacer con los recibos del IBI es que la idea no es recaudar más, es de alguna forma que el volumen o el impacto recaudatorio sea más o menos igual para no aumentar la presión fiscal. Pero como bien también has dicho tú, para que la recaudación sea igual, algunos subirán y otros bajarán, Es que otros van a bajar, otros recibos de IBI van a bajar. Unos van a subir y otros van a bajar. Y por tanto lo que estamos ahora con esas tablas es intentar que los que suban poco y los que bajen también bajen poco, de forma que la recaudación sea la misma. Entonces, con la simulación que hicimos en el 2012 con los técnicos municipales, lo tengo aquí además desempolvando la carpeta en aquel momento, nosotros girábamos 46.000 recibos de IBI. Uno que es un tipo general, que es vivienda, trasteros, garajes y otros, que es prácticamente el 75% de los recibos que IBI que tenemos. La industria solamente es un 1,26, no generamos ingresos por IBI, generamos unos 59.000 euros en el 2011, para que veáis que no era gran cosa. Y el resto era lo que era, no era vivienda habitual, que son comercio, oficinas, entidades deportivas, religiosas, culturales, edificios públicos, temas turísticos, espectáculos, solares y urbanos, y ahí es un 23%. Entonces, de todos esos recibos hicimos también una simulación de cuántos subían unos, cuántos bajaban otros, pero la recaudación era la misma, 4.600.000, 4.600.000, no ingresábamos más. Y ahí en esa simulación que se hizo en el 2011, que es la que estarán ahora todos los técnicos, por ejemplo, en el que más nos afecta a todos, que es el de la vivienda, que giramos el 75% de los recibos, bajaban más de 100 euros en su recibo de IBI, unos 250, bajaban menos de 100, unos 17.000, o sea que bajaban 18.000 recibos, bajan 18.000 recibos en la simulación del 2011. Subían menos de 100, subían 11.000, o sea, subían menos de los que realmente bajaban. Se quedaban igual unos 1.000 y suben superior a 100, o sea, subirían superior a 100 unos 300 solamente. Esa es la simulación que hicimos para que la recaudación fuera igual. Por eso la filosofía que tenemos todos los ayuntamientos es que la recaudación sea igual. Luego cada ayuntamiento puede jugar con los tipos, pero la idea es que no suponga un incremento impositivo muy grande en las arcas municipales, y lo que queremos es actualizar los valores catastrales porque es un beneficio para también los propietarios de las viviendas. Entonces los técnicos municipales con el programa que están haciendo es intentar poner varias variables con los tipos que nos da la Diputación para que eso sea de alguna forma, que lo que ha dicho, no tenemos ningún dato porque todavía no nos han dado la simulación y se están trabajando en ello, y además con todo el equipo técnico de rentas, intervención y tesorería, para alguna forma, porque antes del 1 de julio tenemos que aprobar en el ayuntamiento, aquellos ayuntamientos que quieran, no es obligatorio, aquellos ayuntamientos que quieran, tenemos que aprobar los nuevos tipos de gravámenes, porque una vez que los aprobemos, el último en el pleno de junio, antes del 1 de julio, tenemos que remitirlo a la Diputación, porque la Diputación en septiembre es cuando comunica a todos los vecinos y vecinas cuál va a ser su nuevo tipo de gravamen. Luego tendrá un periodo para poder reclamar, que es una carta que le manda la Diputación, que ahí tenemos también muchos problemas sobre el procedimiento que lo va a hacer, que es lo que comentó
Juan Carlos, pues bueno, pues no es el procedimiento más bueno para hacerlo, porque no va a ser una notificación personal individual notificada con acuse de recibo, sino que te van a mandar una carta a casa, si la recibes bien, si la recibes, pues lo siento mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá un periodo para reclamar, también se va a poder hacer telemáticamente y por tanto, bueno, pues ese es el procedimiento en el que los vecinos lo van a conocer. Y antes de eso, pues tendremos que mirar entre todos, ponernos de acuerdo para que los tipos de gravámenes que aplicamos, pero siempre desde el punto de vista objetivo, que uno de los objetivos que tenemos todos los ayuntamientos no es incrementar la recaudación fiscal, sino actualizar los valores catastrales, y eso supone que unos tengan que bajar y otros tengan que subir. Unos tienen viviendas más antiguas que están valoradas catastralmente muy bajo y otros, los de viviendas más nuevas, están valoradas igual por encima de lo que realmente valen. Por tanto, algunos bajarán, otros subirán en función de dónde estén y el uso que tengan en años de antigüedad, ¿no? Pero es un poco lo que yo os quería trasladar. Muy bien, entonces vamos a pasar, si os parece, a votar. Vamos a votar en primer lugar, votamos la moción que presentaba el Partido Popular relativa a no incrementar la cuota de IBI. Además, con esa precisión que hemos hecho, porque tú en la moción pones, Juan Carlos, de que no se incremente, y otra la del PNV que dice que sea equitativo, o sea que de alguna forma equitativamente. No sé si la quieres mantener, Juan Carlos, o sí, vale. Bueno, venga. ¿Votos a favor de la moción que presenta el Partido Popular? ¿Votos en contra? Todos los demás. ¿Abstenciones? Ninguna. Y votamos la alternativa que presenta el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la que presenta el Partido Nacionalista Vasco? Partido Socialista, PNV. ¿Votos en contra? EH Bildu. ¿Abstenciones? Partido Popular. Por todo despierta. No, la parte dispositiva, la misma que he dicho antes. Vale. La parte dispositiva, sí, voy a más suavecito. La parte dispositiva que he dicho antes. Dentro de una comisión y bajo la supervisión de expertos en la materia, estudiar la posibilidad de adaptar el IBI a que dicho impuesto tenga un factor de corrección progresivo en función de la renta y bienes del sujeto pasivo del mismo, e instar a la Diputación a incluirla en la norma foral. Punto. Tiene la palabra el Partido Nacionalista. El primero es el de Portugal. No lo tenía. Venga, la primera de Portojo despierta. Muy bien. Sí, voy a leerla literalmente, ya que la ha escrito mi compañero Jonander. Según la Real Academia de la Lengua, el verbo rogar, del latín rogare, tiene dos significados: pedir algo a alguien como gracia a favor y rezar por alguien o algo. Es por eso que desde Portojo Despierta, Esnagaitesan, en este nuestro humilde ruego, pedimos al equipo de gobierno de Portugalete, como gracia a favor, que cumpla con nuestras mociones, así como con los demás partidos políticos. Hagamos memoria. Desde la entrada de Portojo Despierta, Esnagaitesan en el Ayuntamiento, hemos logrado que se aprueben mociones que nuestro grupo municipal cree de vital importancia para nuestro municipio. Algunas de ellas son la relativa a la ampliación de horarios de la biblioteca, la creación de 6 carteleras municipales o el concejal 22. Así como las otras, a día de hoy hemos recibido diferentes niveles de cumplimiento. En cuanto al concejal 22, que se va a articular a través del ROM, no hace demasiado tiempo, nuestro alcalde mostró la firmeza de sus palabras. Además, he estado personalmente hablando con la secretaria del Ayuntamiento, y al prometer que todos los portugueses y portugalujas la realización de tan ansiado reglamento orgánico municipal. Hizo una promesa férrea y por eso queremos recordársela. No vaya a ser que tales afirmaciones no quede más que humo o palabras vacías en lugar de hechos. Entendiendo que esa no es su voluntad, confiamos en la solidez de sus palabras. Rogamos. Vale, ahora... Interrogo. Así no acabo. Así ha redactado mi compañero Jonander, que tiene un fino sentido de la ironía, el ruego. Yo simplemente solicito que si nos llamamos demócratas, cumplamos con lo que la mayoría de las personas de este municipio piensa y no se imponga unas voluntades minoritarias en este caso. Yo siempre cumplo la ley. Eso no tenga ninguna duda. Como dice en el orden del día del Pleno,
El orden del día. El orden del día del Pleno son mociones o asuntos núcleos de régimen competencial en el Pleno que no son de competencia plenaria. Yo siempre cumplo. Y muchas de las que son así, que cumplimos, luego las votáis en contra. Y veremos cuando vengan los presupuestos de las que hemos aprobado todos si votáis a favor o no. Digo, ahora tengo turno de réplica, ¿cómo va esto? Es que tú has rogado, yo te he dicho que yo siempre cumplo la ley. Nunca me queda claro. Ya sabéis de lo que hablo, que muchas de las que votáis luego a favor, luego cuando vienen aquí a desarrollarse, votáis en contra. Es que yo no hablo de la legalidad, yo hablo de la democracia. Ya, pero bueno. Son conceptos que igual... Ya, pero yo tengo que cumplir la legalidad y también cumplo la democracia, pero primero la legalidad. Estoy esperando. Vale, porque sin legalidad no hay democracia. A no ser que... Muy bien, vamos al siguiente ruego, que es del Partido Nacionalista Vasco, que hace referencia, el primero de ellos, a publicaciones, boletines oficiales. Egunon. Teniendo constancia que en multitudes de ocasiones y con carácter obligatorio se producen distintas publicaciones en los distintos boletines oficiales para que puedan entrar en vigor las muchas y variadas disposiciones que se confeccionan en este ayuntamiento, en las que además y en muchas de ellas intervienen directamente los grupos políticos representantes debido a sus enmiendas, aportaciones, etcétera, presentamos este ruego. Que las mencionadas publicaciones oficiales sean puestas en conocimiento de los distintos grupos políticos con representación en este ayuntamiento, favoreciendo así el conocimiento y control de las distintas disposiciones publicadas, sus alegaciones y modificaciones y, por supuesto, su entrada en vigor. Todo ello, sin lugar a duda, contribuirá a una mejor y mayor conocimiento de la extensa documentación que emite el ayuntamiento, favoreciendo la labor de los distintos grupos que trabajan día a día en este ayuntamiento. Gracias. Siguiente ruego, que hace referencia a información, transparencia, claridad de asuntos municipales. No, perdón, hace referencia al tema del Centro Social de San Roque. Un minuto antes la metiste, se otra. Habiendo tenido constancia por referencias y una vez comprobado in situ las dificultades de movimiento que muchos de los usuarios del Centro Social San Roque tienen debido a la edad unos y otros debido a sus carencias físicas o enfermedades, provocando todo ello grandes dificultades para llegar hasta su destino dentro del propio edificio, desde AJPNV presentamos el siguiente ruego: la adquisición y puesta a disposición de al menos una silla de ruedas para los usuarios del centro, facilitando con ello el acceso al mismo, y del mismo modo que se actúe en el resto de centros sociales de la villa para facilitar la accesibilidad de los usuarios a los mismos. Muchas gracias. A mí me gustaría un poco llamar la atención un poco la poca disciplina de que abandonan los grupos para hablar con la prensa sin escuchar y sin terminar el pleno. Me parece un poco vergonzoso, pero bueno. En fin. Venga, siguiente ruego, que hace referencia a información, transparencia y claridad en asuntos municipales. Espera un poquito, quería contestar, Marijose, a lo que habéis dicho del tema del Centro Social San Roque. Sí, bueno, por un lado decir que sí que hay una silla de ruedas en el Centro Social San Roque y por otro que nunca se ha usado. Quiero decir que a veces igual se traen las cosas sin contrastar mucho porque... Nos consta que se solicita la silla de ruedas y se deniega. Pues la silla de ruedas está ahí y las personas que tienen movilidad reducida ya llevan su propia silla de ruedas y las que no prefieren no hacer uso de la silla de ruedas. Nunca, que me conste, nunca se ha solicitado, pero si es así lo miraré. Gracias, Marijose. Formación, transparencia, asuntos municipales. Desde el comienzo de legislatura, así como en legislaturas anteriores, es una constante de este equipo de gobierno anunciar a bombo y platillo las distintas actuaciones a ejecutar o llevadas a cabo sin transmitirlas ni siquiera a los concejales del resto del arco municipal con representación. Y más aún cuando el mismo día se ha celebrado incluso alguna comisión informativa y se ha obviado la información que luego se ha hecho pública a través de los medios de comunicación. Por ello presentamos para su consideración y aprobación el siguiente ruego: que desde este momento y como norma general se informa a los concejales de esta corporación de las distintas actuaciones a llevar a cabo en el ámbito y competencia municipal, tal y como se ha reiterado en multitud de comisiones por parte de los distintos grupos principales y más concretamente por el grupo que suscribe el presente ruego. Que del mismo modo que se convocan los plenos, comisiones, consejos y demás reuniones vía mail, SMS, etcétera, se proceda a comunicar al menos a los portavoces de cada grupo municipal las acciones a realizar, así como los decretos de alcaldía, etcétera. Todo ello mientras no nos dotemos del tan ansiado reglamento orgánico municipal en el que a buen seguro quedarán recogidas todas estas peticiones, consiguiendo con ello mayor información, transparencia y más claridad en los distintos asuntos municipales de competencia de este ayuntamiento. Gracias. Siguiente ruego.
hace referencia al tema del patrimonio, al tema de la parroquia Santa María, lo del... Las vecinas y vecinos de Portugalete conocemos el patrimonio que tenemos en nuestra villa, el puente colgante, el muelle de hierro, mareómetro, etcétera. Y por ello queremos que los que nos visitan se lleven la mejor imagen posible, que vuelvan a visitarnos y les cuenten a sus vecinos lo que tenemos. En nuestra mano está mantenerlo cuidado, dando a conocer los fallos que detectemos para que se solucionen. Así, cuando subimos a la parroquia de Santa María, una joya de nuestra villa, pasamos por la Torre de Salazar, parte de nuestra historia, y ante ella nos encontramos la estatua de Lope García de Salazar con una breve reseña. Y la situación de esta estatua creemos que no es la más adecuada. Hay focos que la podrían iluminar, pero siempre hay alguno fundido, en muchas ocasiones más de uno. Y lo que da es una sensación de dejadez que no queremos que se lleven nuestros visitantes. Por ello, este grupo municipal ruega se mantengan en perfecto estado esta y el resto de estatuas de la villa en cuanto a iluminación, limpieza, entorno, etcétera. Es que ricasco. Muchas gracias. Siguiente ruego, que hace referencia al Parque Biosaludable. Al igual que se está realizando un desarrollo de participación ciudadana para decidir cuáles serán las plazas y parques que serán cubiertos a lo largo de 2016, este grupo desea realizar el presente ruego. Teniendo en cuenta que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales por los 21 concejales que componían la corporación en la fecha de marzo de 2015 a una moción propuesta por este grupo municipal y que hacía referencia a la creación de un nuevo parque biosaludable en la zona baja del municipio, solicitamos se realice también un proceso de participación en la que se elija la ubicación para la instalación de este nuevo parque biosaludable. Qué ricas. Teniendo constancia de los resbalones, tropezones y caídas que con bastante frecuencia se vienen dando y produciendo en la travesía Siervas de María, en la zona desde la salida del metro Maestro Zubeldia hasta la acera de Gregorio Vizcayo, este grupo municipal eleva al Pleno de abril el presente ruego. Que se proceda de inmediato a la colocación de un paso mano o barandilla bajando a mano derecha, tramo cercano a Gregorio Vizcayo, al igual al existente en el primer tramo, junto al metro, tal y como se aprecia en las fotografías. Segundo, que debido al desgaste de las escaleras y del suelo de la zona, se proceda a limpiar y tratarlo de modo que adquieran ambos mayor adherencia, evitando las caídas de los y las vecinas. Eskerrik asko. Muchas gracias. Siguiente ruego, que es en los valores catastrales. Perdón, al Ayuntamiento de Portugalete para que articule en un futuro, teniendo en cuenta los medios municipales con los que cuenta, los canales de información ciudadana necesaria con el objeto de informar debidamente a los vecinos y vecinas de Portugalete del impacto económico que tendrá en los recibos del impuesto de bienes inmuebles del 2017 la revisión de valores catastrales y nuevos tipos de gravamen que se están llevando a cabo por la Diputación Foral de Vizcaya, de modo que los vecinos y vecinas conozcan de modo directo el impacto del mencionado impuesto local. Gracias. Muchas gracias. No hay más ruegos, tomamos en cuenta los ruegos. Que me gustaría pedir disculpas a los portavoces del Partido Nacionalista Vasco cuando comentado o leído sus ruegos, ya que entendemos que nuestro portavoz debería estar presente, y pedimos disculpas al Pleno en general y al Partido Nacionalista Vasco. Muchas gracias. Bueno, también hay Gorka, que también estaba hablando con Tele7, pero bueno, que Gorka también estaba hablando con Tele7, algunos hemos ido al baño también, pero sí. Y nosotros queremos hablar por nosotros mismos, lo que hacen los demás. Sí que queríamos hacer un ruego que no hemos registrado por escrito, y nuestro ruego es que por favor se nos responda a las preguntas que registramos el 23 de febrero, que consideramos que ya ha pasado suficiente tiempo para poder responderlas, y bueno, hacen referencia al acta de Comité de Seguridad y Salud del 16 de diciembre de 2005 en relación al protocolo interpuesto contra el jefe de la Policía Municipal, José Ramón Elúa,
Bueno, hacemos una relación de 6 o 7 preguntas, entonces pues rogamos que en el menor tiempo posible se nos responda para no tener que registrarlas y plantearlas en el Pleno. Es que ricasco. Muchas gracias. Si no hay ningún punto más que tratar, levantamos la sesión. Gracias.